Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. El humano que se lo dio. O sea que ese dinero ya está gastado. Ya está gastado. Y a cambio le emite deuda pública. Deuda pública que si quiere cobrarse para vender hay que venderla en el mercado secundario, pero hay que venderla igual. Y solo que en vez de pagar intereses, los intereses, por cierto, también se pagan como... Es que la competencia. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría a mi empresa? ¿No vieron en internet estos días el empresario este que decidió pagar mínimo de $70.000 en Estados Unidos? Salió estos días en internet. Creo que está en Mises.org o en Mises Hispano, hay un trabajo sobre estas cosas, explicando un empresario que también se hizo así bueno y deliberativo y pagó $70.000 para que la gente pudiera tener autonomía vital. No, se arruinó al poco tiempo. La ideología moderna es una ideología antihumanista, es una ideología supuestamente biocentrista que no es tal. No existe el biocentrismo, no existen los derechos de la naturaleza, no existen los derechos del medio ambiente. Son derechos para personas, no para el medio ambiente. Porque el debate, por ejemplo, del medio ambiente, o el debate de los derechos de los animales, o el debate sobre la polución, son debates entre personas sobre cómo tiene que estar el medio ambiente. No es un debate de las personas con el medio ambiente. Es un debate que algunas personas quieren una naturaleza de una forma y otras personas quieren una naturaleza de otra forma. Ya estoy seguro de que jamás olvidaré este momento. Me sentía bien. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibarra y esto es Emotion Me. Estamos en Galicia con una persona que yo personalmente admiro un montón, porque es una persona que no se corta a la hora de decir que el emperador está desnudo. Una persona que es capaz de hablar a la realidad tal cual es y sin añadir florituras. Tenemos delante al profesor Miguel Anso Bastos, politólogo, profesor de Ciencias Políticas, también conferencista y de verdad una persona que a mí me ha abierto un abanico de conocimiento que todavía sigo parpadeando de todo lo que aprendo con él y sus conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pedro, pero creo que exagera usted como siempre en ese aspecto, ¿no? Bueno, exageran sus elogios, es decir, no como siempre, exageran sus elogios. Le podría decir, pero si me he movido hasta aquí es precisamente porque a mí me admira mucho la cantidad de conocimiento que usted tiene y de hecho quiero dejar constancia que es una persona que lee más de un libro al día. Hombre, estoy entrenado como... Creo que usted era deportista o se dedica al deporte. Pues usted sabe lo que es el entrenamiento, ¿no? Y usted también puede correr más que yo. Porque está entrenado. ¿Y cómo puede correr tanto? Porque aparte de que tiene condiciones físicas, está entrenado y entrena todos los días. Pues yo entreno simplemente lo mío. No tiene más mérito. Bueno, intento hacer bien mi trabajo, nada más. Y por supuesto, leerse otra cosa es que me salga bien, es otra cuestión, ¿no? Que hay mucha gente mejor que yo. Pero que intento, dentro de la medida de mis posibilidades, hacer lo mejor que pueda, con las pocas capacidades que tengo. Hoy quería hablar de un tema que conocí a raíz de escucharle a usted, de escuchar al profesor Huerta de Soto, que es la corrupción semántica. Y el contexto que quiero poner en cuanto a esto es que, claro, yo leía o escuchaba en medios términos como estado de bienestar o términos como, bueno, ahora mismo pues no me está viniendo progresismo, términos que suenan muy bien, pero que a la hora de percibirlos a lo mejor no tienen una realidad tan buena. Y términos, por ejemplo, como anarquía, como capitalismo, que tienen muy mala prensa. Y yo llegué a usted, quiero decirle, se lo comenté antes, porque yo he sido siempre muy fan del profesor Antonio Escotado, y era una persona que era capaz de hablar de temas también muy controvertidos, incluso fue a la cárcel por defender, digamos, el tema de las drogas, ¿no? Pero bueno,
le quiero preguntar un poco qué es la corrupción semántica y por qué debemos tenerlo en cuenta. No, porque a diferencia de otras ciencias, nuestros conceptos no están bien definidos. O hay controversia sobre la definición de lo que es un bien. Por ejemplo, cuando hablamos del capitalismo, cuando hablamos de liberalismo puede haber 3 o 4 o 5 definiciones. De democracia, por ejemplo, consulta un manual, el de Keane, por ejemplo, así ve un montón de definiciones, o el de David Health, ¿no? Y ve un montón de definiciones de lo que es democracia. Según cuál aplica una cosa, democracia orgánica, democracia popular, democracia directa, democracia fuerte. O sea, hay un montón de conceptos. Lo mismo pasa con el capitalismo, lo mismo pasa con otra cosa, que no hay una definición, digamos, de consenso de los bienes, una definición que sea unívoca, que todo el mundo, digamos, lo acepte. Entonces, es uno de los problemas que entramos. Entonces, esos conceptos que acaba usted simplemente están connotados positivamente. El estado de bienestar está bien visto, el progresismo está bien visto hoy, pero puede perfectamente estar mal visto mañana. O sea, no hay nada que lo impida. La anarquía hoy, por ejemplo, a día de hoy, pues sí, es un concepto que se asocia con desorden, con caos, cosas por el estilo, pero perfectamente puede resignificarse, ¿no? Y lo mismo pasa con el progreso, ¿no? Que es un concepto, tiene orígenes medievales en Joaquín de Fiore, y como que la idea, como que el mero paso del tiempo hace avanzar las cosas, lo que lo llaman los historiadores la idea Whig de la historia, ¿no? de que el mundo actual es como el del progreso, no podía haber sido de otra forma. Creo que están también pensadores como Hegel, que a usted le gusta, pero esa idea de que el tiempo opera a favor y que lo que tenemos hoy como que es mejor para el pasado. Eso es una idea, quien lo estudia muy bien es Bury, y después un señor que se llama Nisbet, en Cambio Social e Historia, que es un libro fantástico. También la historia de la idea del progreso, que estudian estos conceptos, ¿no? La idea de como que estamos progresando y avanzando, y eso es un concepto también ideológico, derivado de una visión del tiempo, que es una visión del tiempo vectorial, de que el tiempo avanza, que es una visión cristiana, por tanto, que es una visión que el tiempo avanza hacia el milenio, hacia el fin, ¿no? Frente a visiones del tiempo circulares, que el tiempo pues, como que se repite, etcétera, ¿no? Entonces esa idea de que vamos siempre mejorando, que vamos acumulando cosas, pues está muy presente en nuestro tiempo. Entonces lo que es progreso es avance, pero tampoco se define muy bien lo que es progreso, porque a veces entendemos como progreso cosas que ya había en el pasado. Claro, y también una cosa que quería dejar clara es que a mí me he apoyado tanto en usted y en textos que usted ha compartido y en autores que usted ha compartido para darnos cuenta del adoctrinamiento que pueda llegar a día de hoy en nuestra sociedad. Y lo que quiero comentarle es que usted comentaba que había un libro que se llamaba de campesinos a franceses. Sí, de Eugene Weber, sí. Está traducido hace poco. Que explicaba precisamente el cambio que tuvo nuestra sociedad de cara a introducir conceptos de escolarización cuando a día de hoy se llaman educación, pero realmente son básicamente diseñados para el adoctrinamiento. Para crear ciudadanos, básicamente, para crear buenos franceses. Esa es la idea de la educación obligatoria, y sobre todo, porque una cosa puede haber educación obligatoria, pero porque tiene que ser todos los niños bajo el mismo programa, bajo el mismo currículum, bajo la misma cosa, porque usted puede estar escolarizado, pero usted en una escuela tipo Montessori, otro en una escuela de tipo religioso, el otro en una escuela de tipo Summerhill, o sea, que puede haber muchas formas de escolarización, cada uno con sus programas y con currículums distintos, pero la cuestión es porque todos tienen que tener el mismo currículum, porque no hay aunque esté escolarizado o educado, porque tiene que tener todos el mismo currículum. Esa es la pregunta que me hago yo. O sea, todo lo mismo. Leer los mismos libros de literatura, seguir los mismos etapas, ¿no? Pues más o menos tener un mismo programa en matemáticas, un programa en química, un programa en todo, porque todos tienen que tener el mismo programa en todo, porque no puede haber, digamos, cierta variedad, ¿no? Que unos niños eduquen pues, más matemáticamente, otros más literariamente, porque tiene que haber exactamente esa combinación y porque tienen que tener todos lo mismo, porque entonces ahí ya no es una cuestión de educación. Es una cuestión de que unos gobernantes, sean que sean, además se puede ver el cambio en la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay Caroline Boyce, una profesora americana, estudió los libros de texto de España, de historia, pues creo que del siglo XIX hasta hoy, ¿no? Hasta los años 80, 90, no me acuerdo exactamente bien. Y va viendo cómo va cambiando el contenido de los libros según cambia el gobierno. Todos los gobiernos que hubo en la República se enseñaban de una forma, en la Restauración de otra, en el franquismo se enseñaba de otra, y creo que en la democracia también se enseña de otra. Pero eso quiere que haya una historia objetiva. ¿O es la historia en cada momento que, digamos, los gobernantes deciden que es buena en cada momento? No, es una cuestión. El problema es porque todos tienen que estudiar lo mismo.
Claro. O sobre todo los mismos libros de literatura, es que no acabo de entenderlo. Claro, porque si solo se enseña una verdad es que no es verdad. Claro, porque hay algo de trampa, porque repito, yo puedo entender la lógica de que los niños estén escolarizados, ¿vale? Pero no que todos los niños tengan que estudiar lo mismo, es como si le obliga a las personas adultas a leer todas el mismo periódico. No, pues es lo que critico, no tanto la idea de educación, sino la idea del currículum obligatorio, porque no puede haber cierta variedad. En la vida real variamos un montón de cosas, vestimos de forma distinta, comemos de forma distinta, tenemos gustos distintos en muchas cosas y no pasa nada, porque tenemos que educarnos todos de la misma forma. Porque eso tiene una lógica política de crear una especie de contenidos comunes para que toda la ciudadanía piense más o menos, sobre todo en cuestiones políticas, de la misma forma, y eso es lo que se puede discutir. Claro, y es que hace poco escuché una de sus conferencias en las que usted hacía una valoración sobre las pensiones. Sí. Y en esta valoración, básicamente comentaba que las pensiones las instauraron concretamente figuras que se podría decir que no eran demasiado filántropas, ¿no? Estamos hablando del canciller Bismarck, Sí. Mussolini, Franco, figuras que... Mussolini no lo tengo tan estudiado, Franco sí. Franco, las pensiones, la ley del 66, que empezó en el 67, sí, que está inspirada en esos modelos, sí, son modelos de reparto. Claro, y se hicieron pues para el pueblo, ¿no? Pero usted dice, qué curioso... Yo lo veo básicamente como un sistema de recaudación fiscal. Es ponerle un impuesto al trabajo, pero dulcificándolo con una especie de promesa futura de una prestación, ¿no? Y al principio era un negocio muy bueno, porque Bismarck, no hay que olvidarlo, al principio puso la edad de jubilación a los 70 años, con una esperanza de vida de 55, en aquel año que puso a finales del siglo XIX, ¿no? Claro, eso son muchos obreros y trabajadores a pagar y pocos a cobrar. Y con una supervivencia muy baja, es decir, la persona que empezaba a cobrar la pensión vivía relativamente pocos años, ¿no? Entonces, era un impuesto, al ser un sistema de reparto, todo lo que se ingresa se gasta en el año, entonces el superávit de ese sistema pues iba para el Estado, lo gastaba en otras, Bismarck lo gastaba en otros fines, muchos de ellos no santos, como guerras y cosas por el estilo. Claro, y también hilándolo con una conferencia del profesor Huerta Soto, él comentaba que precisamente había un ministro también del Partido Liberal de entonces que decía, pero canciller, si usted hace eso, va a dejar dependiente a toda la sociedad para siempre. Sí, es cierto. De hecho, yo saben que a veces defiendo tesis anarcocapitalistas, bueno, porque uno de los principales atrancos que tendría teóricos, estoy hablando siempre en el plano de la teoría, ¿no? Pero cuando se diseña se piensa una cosa de este estilo, uno de los principales problemas que tenía es qué hacer con los pensionistas. Que, claro, yo entiendo que los pensionistas tienen derecho a su pensión, yo no quiero quitar la pensión, pero entonces, ¿cómo hace usted? Es una garantía de que el Estado siga existiendo. Es a lo que voy. Es que, mira... Y que 8 o 10 millones de personas dependen de él, como pasa ahora en España. Y dependen de que el Estado siga cobrando tributos y que siga teniendo ese aparato. No sé si es maquiavélico, fue deliberado o no. La consecuencia, desde luego, es esa. Claro, yo no quiero entrar tampoco en temas de si es deliberado o no. Sin embargo, yo me pongo a analizar cabos porque yo me dedico a un ámbito más enfocado pues, sí, a la salud, al movimiento y demás. Y me doy cuenta de que el Estado no está fomentando que las personas estén sanas, atléticas, que sepan, por ejemplo, como usted dice, en un currículum de estudio sobre nutrición, sobre macronutrientes, por ejemplo, sobre vitaminas, sobre el efecto que tiene la fisiología en nuestra forma de pensar, el efecto que tiene nuestro... Entonces yo me pongo a hilar y digo, no, es que lo que quieren es que las personas estén tan necesitadas de ayuda que esto sea perenne, que esto no haya ninguna salida. No sé si es deliberado, pero probablemente tenga ese tipo de consecuencia, ¿no? Y por ejemplo, nos enseña esas cosas que dice usted de nutrición o así, no se enseña, bueno, yo por lo menos no la estudié, no sé ahora que estudian en los currículos naturales. Y peor porque lo que se enseña muchas veces son cosas desfasadas y que de hecho, por ejemplo, ahora cada vez menos, pero durante muchísimas décadas se ha estado estudiando la pirámide nutricional que está fomentando hábitos de consumo de ultraprocesados, lo que es totalmente nocivo para la salud. Sí, pero sin entrar en eso, quiero decir que es una cosa muy relevante. Lo que comemos, por ejemplo, es muy relevante. Y creo que de eso no hay tanta información. O, por ejemplo, lo que se refiere
las decisiones, pequeñas decisiones económicas de nuestra vida. Tampoco hay, yo por lo menos no sé ahora, repito, creo que igual cambiaron los currículos, pero yo, por ejemplo, no estudié nada relativo a las decisiones pequeñas o grandes de nuestra vida. Por ejemplo, una hipoteca, que es una hipoteca variable, que es una hipoteca fija, que es un tipo de interés compuesto, ese tipo de cosas, ¿no? Para el ahorro, no para gestionar grandes empresas, pero sino decisiones que tienes que tomar tú en tu vida, comprar un coche, comprar una casa, una cosa por el estilo. ¿Qué formas correctas son? Como comparando un sistema pues, de ahorro sistemático con un sistema, por ejemplo, de créditos, ese tipo de cosas no se explican. Y después, claro, después vienen estas cosas de las hipotecas, estas cosas así, y mucha gente se ve desconcertada porque no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está afirmando, porque no hay cultura de eso. Y no digo que todo el mundo es para gente que no entiende esas cosas. Y además se toman muy a la ligera estas cosas. A lo mejor para comprar un móvil miran 40 catálogos y miran 40 precios, o miran una tarifa de móvil de aquí a allá para ahorrarte 2 euros al mes o 3 euros. Cambio decisiones que son vitales de una hipoteca que te puede dejar, pues, si lo hacen mal, arruinado. No se meditan, ni se estudian, ni se sabe muy bien en qué consisten, ¿no? Y ese tipo de cosas sí creo que es bueno que supieran de eso, pero tampoco que debe ser obligatorio, porque ese tipo de cosas pueden incluirse en un currículum. No sé por qué tiene que ser un currículum tan cerrado, sino que puede ser con más optatividad o con más flexibilidad. No sé si es posible técnicamente o lo que sea, o no se quiere, pero básicamente es eso, ¿no? Porque no se puede meter un currículum más flexible en muchas cosas. Y también quiero que hable, porque ha mencionado de una forma así muy superficial la palabra anarcocapitalismo, y me gustaría que explicara a la audiencia qué significa anarcocapitalismo, porque suena lo peor de lo peor. Sí. Suena al demonio. Bueno, claro. De hecho, hay gente que no le gusta ese nombre, O sea, que no prefieren sociedad de libre mercado, sociedad libre o cosas así, pero no vamos a ver. El anarquismo moderno, como historiadores como Marshall, por ejemplo, de la anarquía, dicen que nace del anarquismo individualista norteamericano, básicamente, o europeo, y después se va mezclando con las distintas ideologías. Por ejemplo, el anarquismo puro, el anarquismo individualista, se mezcla con el socialismo, y da el anarcosindicalismo o el anarcocomunismo, ¿no? Se mezcla con el ecologismo y da el anarquismo verde, por ejemplo, de Murray Bookchin, y se mezcla también con las ideologías liberales y capitalistas y da el anarcocapitalismo. Básicamente la idea es llevar el liberalismo económico pues al extremo, es decir, porque el debate en principio es simple, es decir, ¿qué tienen, ¿hay algún tipo de función que tenga que llevar a cabo el Estado? Si el Estado, digamos, presta mal sus servicios, que este es el debate, ¿no? Habrá gente a favor y gente en contra, pero si el Estado presta mal sus servicios, no es eficiente, no hace las cosas bien, etcétera, ¿por qué tiene de peculiar la justicia o la defensa para tener que ser estatales? ¿No? Esa es la pregunta que se hace. Igual que el Estado dice, no, es que el Estado no debe hacer galletas, por ejemplo, o no debe hacer teléfonos móviles, que eso lo hace mejor el mercado. Bueno, que tiene de peculiar la justicia y la defensa para que tengan que ser prestadas, digamos, por medios estatales, ¿no? Y ahí es donde entra el anarquismo. El anarquismo dice que el Estado es una especie de monopolio de violencia. El Estado es la teoría anarquista, todas las teorías anarquistas, de derecha y de izquierda, dicen que el Estado es una especie de monopolio de la violencia y que ejerce la violencia en sus actos, directo y directamente, ¿no? Directo y directamente, no siempre directamente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos imaginar una sociedad que funcione, que preste servicios sin necesidad de recurrir a estos entes que monopolizan la violencia? Esa es la pregunta que se hace, y está el programa de investigación. Pues podrá decir que sí, podrá decir que no, y este es el debate que tenemos, ¿no? Yo me inclino más bien que creo que se puede, pero los teóricos dicen que no, y ahí está el debate, ahí está la, digamos, la diversión académica, ¿no? Claro, y yo precisamente estoy aquí porque me he dado cuenta de que a nivel... No, espera, sí, que le explico lo del capitalismo. Por favor. El anarquismo, los otros anarquismos, el problema que tienen es que no tienen una forma de coordinarse entre las comunidades que se establecerían, ¿no? Al querer abolir el dinero o querer abolir los mercados, ¿cómo se relacionan entre sí las comunidades, ¿no? Por ejemplo, una comunidad pues, agraria, ¿no? Pues que vive así de forma anarquista. Y pues, estamos hablando siempre de la utopía, como siempre estamos diseñando esto. Pero una comunidad agraria pues necesita pues un azadón, necesita herramientas de cultivo, simientes, abonos, cosas por el estilo. Bueno, ¿eso dónde se saca? Porque un azadón todo el mundo lo ve muy obvio, pero el azadón requiere de acero,
O sea, dunha planta dunha acería e de minas de hierro, que a lo mejor están en un sitio, a lo mejor están en Polonia, la acería está en Alemania, hai que transportar todo esto aquí, hai que hacerlo, fundirlo e alearlo para crear la forma de azadón, después ponerle un banco, etc. ¿no? Poniendo incluso herramientas muy simples, ya no entrando en tractores ni en cosas así. Pues, ¿cómo se hace para coordinar? ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué mecanismo de intercambio tengo yo para que todo ese complejo proceso se convierta en un azadón que llega a mí? Llega a mí donde vivo yo. Entonces necesitas un montón de cosas. El problema es cómo se coordinan. En ausencia de dinero, en ausencia de precios, en ausencia de, digamos, de un sistema capitalista. Por eso digo que el anarcocapitalismo sería, en mi modesta opinión, la única forma de que una sociedad anarquista pudiese funcionar hipotéticamente en el futuro. Claro, es que precisamente usted ha dicho que, claro, es un debate en el que muchas personas están en contra de la anarquía porque el Estado debe tener el monopolio de la violencia. Sí. Y esto es precisamente porque nosotros, a nivel cultural, el único mensaje que hemos recibido es que el hombre es un lobo para el hombre. Y no lo es. Y no lo es. Primero que el lobo es un animal cooperativo, que no es un animal que vaya siempre a lo suyo, sino que cooperan bastante entre ellos. Hobbes puso mal ejemplo al usar esa metáfora, en mi modesta opinión. No, porque no siempre somos un montón, precisamente yo creo que el capitalismo, más que el lobo contra el hombre, digamos que el ser humano tiene un moderado grado de egoísmo. Tampoco soy pesimista antropológico, el ser humano es un ser malo, no, el ser humano coopera muchas veces, el ser humano es altruista en muchas ocasiones, ¿no? Pero también tiene un punto de egoísmo y eso no se puede olvidar. Yo creo que los sistemas de mercado capitalistas, uno de sus éxitos es que se adecuan muy bien a la naturaleza humana y transforman, digamos, esa supuesta maldad, egoísmo, lo transforman bien. Aunque parezca lo contrario. Eso ya lo explicó Adam Smith hace mucho tiempo y fue una de las cosas que más me impresionó, ¿no? Cuando uno va a las 6 de la mañana y encuentra un bar abierto y puede desayunar en él, no están allí madrugando por amor a mí, pero me están dando un servicio, ¿no? Es decir, transforma esa, si quieren, codicia del señor de la cafetería que quiere ganar dinero, lo transforma en un bien para mí. Y además de esa relación salen relaciones pacíficas. El señor está contento que vaya en su bar, yo estoy contento que me da el servicio, y muchas veces acabas haciendo amistad, acabas teniendo relaciones pacíficas, ¿no? Frente a lo que llamamos, por ejemplo, los medios políticos, simplemente que uno le quita al otro por la brava. Entonces el comercio en ese aspecto dulcifica, es lo que llaman los ilustrados el dulce comercio. Claro, y una cosa que a mí me pareció soberbia de una de sus explicaciones fue las relaciones anarquistas, porque uno, si solo sigue un discurso, que es el discurso oficial, entiende que anarquismo es quemar contenedores. Claro, porque eso es lo que se vende normalmente y se vende como una especie de caos. Pero precisamente una cosa que tiene Proudhon, me gusta mucho leer los anarquistas clásicos de todas las escuelas, Proudhon decía que la anarquía es la madre del orden. El orden, porque el orden es anárquico. Pues dicen, es que el Estado necesitamos una libertad, sí, pero ¿y el sistema de Estado es como es? Total. El sistema de Estado es anárquico. Total. No hay un Estado que mande en todos los Estados a la vez. Que eso puede ser conflictivo, sí, pero aún así se consiguen bastantes acuerdos. Si fijan, hay un sistema de correos universal que llevan las cartas de un sitio para el otro. Hay sistemas de televisión interconectados, hay sistemas de préstamos de unos países a otros, hay sistemas... En anarquía se puede cooperar. Y es más, es que por eso a lo mejor es más ordenado. Sé que hay guerras entre Estados, sé que hay guerras entre Estados. Pero la mayor parte de las guerras a día de hoy son dentro de los Estados, no son entre Estados. Por supuesto. Y un ejemplo que creo que es muy gráfico, corríjame si me equivoco, las relaciones sentimentales entre seres humanos son todas basadas en anarquía. Sí. No hay ninguna obligación ni nadie que esté dirigiendo. No, y muchas son enormemente estables. A pesar de que una de las partes puede marchar cuando quiera. Y muchas son enormemente estables. Claro, pero a mí me han vendido que anarquía es precisamente violencia. Una iglesia es anárquica, una empresa es anárquica, aunque le parezca a las personas que es lo contrario a la anarquía. Una iglesia usted puede entrar, salir, marchar, decir, yo me hago mormón, me hago adventista del séptimo día, me hago budista y no pasa nada, pues y mañana entra en la iglesia y puede entrar en una iglesia católica, puede salirse de ella, etcétera. Porque no hay fuerza dentro de ellas. Puede decir que hay ideología, pero no hay fuerza dentro de ellas. Aún recuerdo este obispo que se marchó, ¿no? Porque el Papa, aunque se marche el obispo con una señora, el Papa no lo puede agarrar por la camiseta y meterlo para adentro otra vez. Simplemente se marcha, pues es así. Es como la política interna. Un partido es anárquico también. Claro, por eso y la vida política en sí, un parlamento es anárquico. Por eso le hablaba en un principio sobre la corrupción semántica, que se ha vendido como que la anarquía es precisamente violencia, y también me gustaría hablar del capitalismo.
el capitalismo, yo lo que tenía hasta un poco ideas era usura, el capitalismo era abuso, era explotación. Y, Claro que hay que creo definir, que usted lo puede hay explicar que un poco. definir los conceptos. Claro, pues sí. El capitalismo, en principio, tiene razón usted, es un concepto peyorativo. Lo usan, no sé si fue Marx, creo que fue Marx, pero no me haga mucho caso, porque no sé si fue un socialista francés que el primero en usar el concepto. Creo que fue, bueno, pero digamos que nace en ese entorno del siglo XIX y nace de forma, aunque los marxistas lo usaron, ¿no? Pero creo que fue un socialista francés, pero no me acuerdo del nombre, pero creo que fue así. Es un concepto que se usa peyorativamente, no se usa como elogio. Lo que pasa es que después se resignifica, digamos que los que defienden el capitalismo usan el insulto y lo resignifican y lo defienden, ¿no? Eso es el cambio. Pasa con muchas palabras, ¿eh? Que el atacado por esa palabra, un insultado, coge la palabra, hace una bandera de ella y la usa otra vez, ¿no? La usa, en este caso, resignificada. Entonces el capitalismo es una cosa que sí que se asocia con un montón de males. El capitalismo, a ver, primero hay que definir lo que es explotación, ¿no? Porque si es en el término marxista, si es en el término puro. ¿Lo puede definir usted? A ver, explotación es cuando usted tiene una renta, digamos, ilegítima de mí, ¿no? El problema es si eso se puede usar. Lo que pasa es que, por ejemplo, los liberales clásicos franceses, Dunoyer, Say, ¿no? Toda aquella gente, Molinari, cuando hablan de explotación, hablan de explotación referida al Estado, en el sentido de que había una fuerza que les obligaba, digamos, a hacer una prestación que ellos no querían y de ahí ellos tenían una renta, ¿no? Por ejemplo, una corvea, un trabajo forzoso, que yo soy un señor y tal, y le mando a usted que trabaje en mis campos, porque le mando yo, y si no le doy unos latigazos, ¿no? O lo castigo, ¿no? O que trabaje para mí, ¿no? O que la mitad de lo que gane me lo tenga que dar para mí, ¿no? Pero hay una relación de fuerza y una relación que una de las partes no quiere dar y que sí que hay cierta explotación. Los liberales clásicos, cuando hablan de explotación, se refieren a eso, no a las relaciones de mercado, ¿no? Entonces, claro, sé que un marxista me dirá, no sé qué, se puede definir lo que es explotación. Tal como lo definen los marxistas, ¿no? Yo creo que no se sostiene. Después tenemos la explotación en el sentido, digamos, convencional de la palabra, que es el que usamos normalmente. Explotación, pues, es ver un trabajador o una trabajadora que trabaja muchas horas y que cobra poco. Eso es lo que entendemos por explotación, pero eso no es la explotación que defiende Marx. La explotación que defiende Marx tiene que ver con una plusvalía, hace unos cálculos allí, con unas trabajadoras, y repito, esa plusvalía de Marx no se defiende. La otra es una cosa que a mí me parece que tal persona está cobrando poco y que debería cobrar más. Pero claro, es una percepción que tengo yo. Por supuesto. Percepción en el sentido de que, a ver, vale, muy bien, esta persona está cobrando poco y trabajando más. ¿Y dónde le pagan más? Por supuesto, sí. Usted puso un ejemplo en una de sus conferencias en lo mismo, ¿no? Cuando sales a ligar con una chica y tú dices, vas a buscar siempre a la que tú más quieres porque más te interesa a ti, ¿no? Si esa te dice que no, vas a buscar a otra. Si esa te dice que no, vas a buscar a otra. Y así vas a buscar a la que vaya acorde contigo y si no, pues no te quejes. No, y al final acabamos insultando a la que nos hace caso. Claro. No, que yo merecía más. No sé si me explico. A ver, pues es una metáfora aplicada al trabajo. A lo mejor no es la mejor de las metáforas, cuidado, que son cosas que se me ocurren a mí, que muchas veces son ocurrencias y no tiene por qué ser buenas ocurrencias. Pero claro, al final yo pregunto por trabajo. Hay una persona que me acepta, ¿no? Que me da un trabajo. Yo pienso que eso es poco y insulto aquí me da trabajo, pero no aquí no me da trabajo. Si yo trabajara, yo qué sé, En Microsoft, o Google, que sí, creo que pagan muy bien, o si trabajara en Google cobraría tal, vale, pues vete a Google, pero Google, el problema es que no el de Google si lo quiere usted o no allí. total, sí, es que si somos merecedores o no. No, claro, porque al final, ¿quién me aceptó? Me aceptó esta empresa, vale, que me paga, pero me aceptó esta empresa, esta fue la que me dijo que sí, ¿no? Claro. ¿Y a quién insulto? A quien me dice que sí, pero no a quien me dice que no. Claro. ¿Y el libre mercado, usted es libre de irse a otra empresa? O Teóricamente sí. ¿A otro país? Ya sé que se matizarán cuando hablamos de estas cosas. Hay que explicarlas mucho. Claro que matizarán, que hay una violencia estructural, empezarán cosas con palabras de este estilo, ¿no? Pero claro, en última instancia, no habiendo coerción y habiendo libertad de movimiento, porque es uno de los problemas que enfrenta el marxismo, que por ejemplo, la movilidad del trabajo es muy grande, es mucho más grande que antes. Antes moverse, por ejemplo, de aquí a Alemania era un coste terrible. Pues ahora yo le doy 50 euros, esta tarde está en Alemania. Un vuelo barato, esta tarde está en Alemania.
Y yo tengo gente que trabaja en Londres y viene casi todas las semanas a casa, porque son tan baratos los vuelos que vienen a pasar los fines de semana a casa. Allí gana buenos sueldos y entonces el viernes coge el avión y se viene. Y el sábado y el domingo por la tarde se va de vuelta. Y a día de hoy es factible, no es un cambio vital tan grande como era antes, marcharse, ¿no? Es decir, por lo menos en nuestro espacio, ¿no? Entonces digo, que la movilidad del trabajador, que dice que si puede usted marchar a trabajar a otro sitio, pues digamos que se facilita, digamos, ese ajuste de los salarios. Pero estoy diciendo que no haya trabajos que están mal pagados y cosas por el estilo. El problema es que es objetivamente o técnicamente es muy difícil determinar si están bien o mal pagados. Claro, porque también este es un tema que quería tratar. Antes el debate era acabar con la pobreza. Ahora el debate es la igualdad de ingresos, ¿no? Entonces, Sí. Usted lo explica muy bien porque dice, a ver, la pobreza es lo que ha sido característico del ser humano No siempre. de siempre. Siempre. Entonces, lo que no se puede hacer es tratar de acabar con quien hace dinero, porque lo normal es no tener dinero. Es lo normal a lo largo de la historia, es vivir al límite de la subsistencia. Si leo cualquier historia económica de la Edad Media, la de Cipolla, por ejemplo, no, ve como el nivel de vida era bajísimo, la gente gastaba casi todo lo que ganaba en comer. Y el día de hoy el porcentaje, aunque gastamos mucho en comer, el porcentaje nos da para otras cosas, en general, ¿no? Pues para tener desde aparatos electrónicos a tener vestidos y a tener una serie de cosas que antes no teníamos. Y, por lo menos, y partiendo de que la supervivencia, digamos, de alimento está más o menos garantizada, lo que es alimento puro y duro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí hay una cosa. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue salir de la pobreza? Y sobre todo, ¿qué hay que explicar? ¿La pobreza o la riqueza? Ser pobre es relativamente fácil. Hacerse pobre es fácil. Mira, con quedar en la cama 6 meses ya es pobre usted, sin hacer nada. Es facilísimo. Lo que hay que explicar es lo contrario, como millones de personas o sociedades como la nuestra, repito, con todos los problemas que hay, que es lo que hay que solventar, pueden llevar una vida más o menos decente, por lo menos cubriendo la comida, cubriendo cierto vestido, cierto alojamiento, etcétera, como millones de personas son capaces de hacerlo. Ese es el milagro. Claro, ¿podría Porque la gente explicarlo de una forma sencilla? Explicarlo de una forma sencilla, no, porque es complejo. Una premio Nobel, se llama Esther Duflo, ¿no? y su compañero, que no me acuerdo, tiene un nombre hindú, no me acuerdo exactamente cómo era, estudiaron el premio Nobel, fue para cosas por el estilo, y dice que salir de la pobreza no es fácil tampoco, requiere de una serie de prerequisitos que la fecundan. Por ejemplo, lo que estamos hablando antes de pues, un sistema económico adecuado, pues, unas instituciones económicas adecuadas, ¿no? Que canalicen el trabajo, una clase trabajadora bien formada, como la tenemos nosotros. Yo creo que uno de los logros del capitalismo es su clase obrera. Claro, el gran logro. Y muchas veces los autores que defienden el capitalismo no se fijan en ella y como que la oculta. Y el gran logro del capitalismo es su clase trabajadora, la maravillosa clase trabajadora que tenemos el día de hoy, que aún puede ser mejorada, obviamente, pero es una maravillosa. Entonces, digo, es difícil. Y sobre todo son conceptos psicológicos como los de tiempo. El tiempo. ¿Puede explicar el tiempo? ¿Qué concepción tiene usted de tiempo? El tiempo me refiero a la preferencia temporal, a la visión que tienen las personas del tiempo, o del consumo en el tiempo. Es decir, la preferencia temporal es en la medida que somos capaces de renunciar, digamos, a un consumo presente por algún tipo de consumo futuro superior o de mejor calidad, ¿no? Sí. Esa es la idea, en la medida que somos capaces de sacrificar algo a día de hoy para tener en el mañana. Y eso es cultural. Bueno, los psicólogos dicen que tiene una parte psicológica. Sí, Walter Mischel. Sí, y la teoría del, ¿cómo se llama? Del malvavisco. Del marshmallow, no sé cómo. Sí, malvavisco, marshmallow. Sí, que le dan a los niños un caramelo hoy o le dan 2 mañana, ¿no? Entonces estudia cómo le va en la vida, digamos, a los que toman cada una de las opciones, ¿no? Y ve que, digamos, que los que son capaces de reprimir el consumo y para tener dos caramelos mañana, como que les va mejor económicamente que a los que no es una ley de hierro, pero sí que tiende a irles mejor que a los otros. ¿Por qué? Entonces es uno de los cosas. Lo estudian, por ejemplo, antropólogos como Oscar Lewis, ¿no? En la antropología de la pobreza, y sociólogos como Bernard Barber, ¿no? Explican las clases o explican el desarrollo económico, la prosperidad económica en términos de tiempo. Luis estudia, por ejemplo, inmigrantes en Estados Unidos. Dice, todos estos señores llegan sin nada, estos señores y señoras llegan sin nada aquí, ¿no? No tienen duro, llegan aquí a un país extraño y tal.
y los va estudiando a lo largo del tiempo y ve que unos prosperan y otros no. ¿Y por qué unos prosperan y otros no? ¿Cuál es la raíz de todo eso, no? El tiempo. La medida en que reprimen el tiempo, ¿no? Que reprimen, digamos, los placeres inmediatos por placeres futuros. Es decir, voy a gastar todo el dinero en una comilona. Gané, gasté. Como decían en mi zona, Cristo ganado, Cristo papado. ¿No? Así como gano, gasto. ¿No? Otros, no, quieto, gané, esto tiene que durar. Lo va racionando, ahorra, a veces lo invierte, etcétera, por el estilo. No. Cuidado que no. Esto no quiere decir que el ser pobre es culpa del pobre, no es culpa del pobre, no es que sea el pobre, pero hay una cultura, una serie de valores que impregnan a la sociedad, que sí que llevan, que se puede denominar como trampa de la pobreza, que impide que muchos pobres salgan de pobres, precisamente por valores de ese estilo, que llevan a que ganas, gastas, etcétera, ¿no? Sé que es difícil romper eso. Sí, sí. Y eso lo intentaron, se consiguió en Inglaterra, Samuel Smiles, por ejemplo, que nadie se acuerda de él, pero intentaba, por ejemplo, enseñar al obrero a capitalizar una cerveza. Decía, usted toma 2 cervezas al día, vale, tome una. La otra la va a meter todos los días. Creó una cosa que llamaba bancos de peniques. O sea, en vez de meter grandes sumas de dinero, eran bancos, cajas de ahorro que metían, pues a lo mejor 20 céntimos, 40 céntimos, 2 euros, que estaban pensados para pequeños ahorros. Y el obrero que fuera mirando cómo aquello crecía. Repito, quitando de un consumo tipo cerveza, pero no quitándolo de todo, sino quitando una, por ejemplo, ¿no? Y explicaba la suma al cabo de 20 años que era ese ahorro, ¿no? Y era una suma bastante potente, suficiente para pagar un seguro de vejez o para pagar un montón de cosas, para tener, digamos, un colchón económico en caso de necesidad. Estoy hablando de sociedades muy pobres, pobres, ¿eh? Bueno, pero no las de hoy. Estoy hablando de sociedades del siglo XIX mucho más pobres que las de hoy. Y aún así intentaba, y ese tipo de valores se educan, repito, son psicológicos, se pueden educar. De hecho, unas sociedades pues valoran más esto que otras. Por ejemplo, los estudios culturales, por ejemplo, el pueblo chino, la cultura china es una cultura muy ahorradora, de promedio chino y en general el sudeste asiático, ¿no? Pues ahorran casi la mitad de lo que ganan. La mitad de lo que ganan. Bueno, y porque pagan la mitad de impuestos también. No, también. De lo que les queda, la mitad de lo que ganan. ¿No? Y luego, pues viven muy austeramente y ese tipo de cosas. Esos son los estudios culturales. No sé si se actualizaron desde entonces o no. Otros pueblos, pues a lo mejor gastan todo lo que ganan. No tiene nada de malo, ni es moralmente malo, pero tiene consecuencias distintas en el ámbito económico. Porque unas sociedades se capitalizan, te enseñan a pensar en el futuro, a tomar decisiones económicas más de una forma y otras no. Y es psicológico de cada persona, es cultural y después es histórico. Obviamente una sociedad que está en guerra, y en guerra continua, no tiene mucho sentido ahorrar. Entonces una sociedad que es pacífica, que es estable, que no tiene guerras, que no hay muchos vaivenes políticos en el sentido de que hay muchas mudanzas, que no llegue mañana un gobierno que le quite todos los ahorros o por el estilo, sino que más o menos a una previsión, pues tienden a ser tener una perfecta temporal más baja que otros pueblos, ¿no? Entonces es una cuestión que a mí le doy muchas vueltas en la cabeza. Yo creo que es un factor relevante, no es el único, obviamente. Pues, si nace una familia de miseria, sí, pues lo va a pasar peor que otras, está claro, no hace falta que me lo diga. Pero dentro incluso de las familias pobres, por eso me gusta el estudio de Luis, incluso de familias muy pobres que llegan en la miseria porque unas prosperan a lo largo del tiempo y otras no. Y cuando hablo de prosperar no hablo de hacer grandes fortunas, sino pues de modestamente prosperar, pues tener un empleo más o menos sensato, un empleo más o menos tal, comprar una casita, pues poder educar dignamente a tus hijos dentro de tus posibilidades. Pues, eso es lo que llamo yo prosperar, y eso es lo que nos hace bien, no los grandes ricos y cosas por el estilo, ¿no? Y ahora bien, hay personas, igual que hay atletas que corren mucho, hay músicos que tocan muy bien, pues hay personas que se les da mejor hacer dinero que otras, porque las vas a frenar. Si esas personas están todo el día cavilando, yo esas personas que crean empresas, yo las quiero todo el día trabajando, no las quiero ociosas, quiero que esté todo el día pensando, igual que un escritor, un filósofo, yo creo que todo el día escribiendo cosas, porque si es un señor brillante, me va a aportar a mi cosa, no lo quiero tumbado en la cama. Pues si quiero prosperidad, pues las personas que se le da bien eso, déjalas trabajar. Pero profesor, no hay que ser una eminencia para observar que a día de hoy, al menos el Estado, por ejemplo, español, para no irnos demasiado lejos, no favorece al individuo. O sea, estamos hablando de que hay un término que yo no lo tenía como tan señalado, que era el término estadística. Sí. Que
precisamente se hizo para comparar y generar diferencias entre seres humanos de cara a poder intervenir entre ellos a través de... A ver, la estadística es una ciencia que es muy importante. Por ejemplo, hay una estadística a nivel de mercados, hay estadística, pues nos cuenta cosas. Pero muchas estadísticas tienen, a lo mejor no son concebidas políticamente, pero después tienen uso político. Si decimos, por ejemplo, por eso cito siempre al gobernador de Hong Kong, que hubo un gobernador en Hong Kong que prohibió las estadísticas. Porque dice, ¿qué me vale a mí saber que, por ejemplo, los de Kowloon ganan más que los del otro barrio? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿No? Porque hay un barrio que gana más que el otro, salvo justificar intervenciones después. Dice, pues dejó por cada uno que gana lo que quiere y ya está. Entonces, cualquier estadística que haga entre colectivos, cualquier colectivo, ¿no? Sí, pero bueno, se suele decir... Va a haber diferencias porque las va a haber. Pero entonces lo que se establecerá después algún tipo de discurso justificativo, ¿no? De que esas personas ganan menos por alguna opresión secular, por alguna cosa por el estilo, y lo que justificará es una serie de intervenciones para quitarles al grupo supuestamente privilegiado frente al otro grupo. Cuando más la estadística es bruta. Por eso... Es bruta en el sentido que dentro de ese colectivo marginado hay gente que no está marginada, y dentro del colectivo supuestamente privilegiado hay gente que le va bastante mal. Pero pues, supuestamente como si todo el colectivo estuviera muy bien y todo el otro colectivo estuviera muy mal. Claro, ahí no se tiene en cuenta el individuo, porque claro. Dentro de las estadísticas habrá personas, como usted dice, que cuando dicen, no, los altos ganan más dinero. Bueno, habrá altos que no ganen nada de dinero y habrá bajitos que ganen mucho dinero. Eso hubo un estudio una vez. O los estudios de Hammermesh, el valor de la belleza, o de Vale-Bouvier, que cuando explica que los guapos ganan más que los feos. Bueno, lo dice en su libro, dice es una cosa así, vale, no sé si es cierto o no, pero él hace unas estadísticas y dice eso, vale, ¿y de qué me vale eso? Y luego dicen, no, el español gasta X en loterías. Sí, hay españoles que ganan mucho, otros no gastan nada. Claro, entonces yo pienso, bueno, pues ¿esto en base a qué? O el español no lee, o el español... Digo, bueno, a lo mejor no tiene en cuenta a figuras como... No, estará en la suma, pero que pasa que... Pero lo que dice que estadísticas muchas veces, por ejemplo, es como el IPC. ¿No? El IPC mide una cesta ideal de consumo y compra esta misma cesta hoy y compra ese mismo cesta dentro de un mes, y si subió, pues dice que la inflación, el IPC subió tanto, ¿no? Ese tipo de cesta ideal de consumo. Bueno, pues esa cesta ideal de consumo no la consume nadie. Y profesor... No la consume nadie en concreto. Y además es casi imposible que una persona consuma toda esa cesta, porque implica bienes muy variados. Claro, es que... Perdóneme que insista con el tema de la intervención del Estado, pero es que a mí me ha sorprendido que está detrás básicamente de nuestro estilo de vida, prácticamente. O sea, sí, nosotros... hoy vivimos en un mundo... Sí, incluso yo vivo en un mundo también, aunque yo hablo así y tal, al final vivo como las demás personas, sí, por supuesto. Puedo tener una historia, pero yo soy una persona que vive convencionalmente, no soy agorista, que los agoristas viven así como apartados del Estado y Total. cosas así, no soy agorista, soy una persona que puede vivir como vive usted, sin... Tengo unas ideas más raras, si quieres, pero mi forma de vida no se diferencia mucho de la suya. Claro, pero sí, eso también... Y mi forma de vida es tan estatista como la suya, o más. Exactamente, pero a eso es lo que vamos. Quiero decir, que yo me puedo definir con ideas, pongamos, libertarias, Sí. pero yo soy estatista. Sí, todos. Porque Unos son más que otros, yo soy más que usted probablemente. En la forma de vida. Sí, por supuesto. Sí, no, y es así. Pero el punto es que no hay una alternativa. Quiero decir, o sea... Es que yo no digo que haya que haber una alternativa, ni quiero diseñar una alternativa. Es decir, eso se llama prefiguración, es un concepto anarquista, que a los anarquistas les gusta mucho, la idea de si se puede diseñar o no una sociedad anarquista. Repito que todos los debates son todos teóricos, pero estos debates teóricos también ilustran mucho sobre la realidad. Cuando hablamos del emperador desnudo y estas cosas así, ilustran mucho sobre que la realidad, porque nos la pone frente a un espejo, nos pone frente a una comparación, esto es cómo sería un sitio ideal sin tal y cómo es ahora, ¿no? Entonces ahí está el interés. Pero claro, ese tipo de formas de vida está presente y es muy difícil salir. Repito, los agoristas viven aparte, pero yo no soy un agorista. Claro, pero precisamente volviendo al tema del emperador está desnudo. Nosotros creemos que el Estado es algo que está presente, que cuida de nosotros. Si me pongo malo, el Estado me va a cuidar. Si necesito educación, el Estado me va a educar. Pero realmente debemos decir ya de una vez que no es el Estado quien te cura, es el doctor José, y quien te enseña es la profesora Marta, por ejemplo. Sí. Pero no es el Estado. Es que el Estado no tiene existencia ontológica.
Claro. O sea, el Estado como tal no es un señor que podamos ir a tomar una copa con él. El Estado, como por ejemplo la clase social, que son conceptos que se usan en las ciencias sociales, son conceptos que se usan para explicar realidades, pero que no tienen existencia. Nadie puede tomar una cerveza con la clase obrera, por ejemplo. Claro, por eso, que son estadísticas. No, y son conceptos imaginarios, que se llama así en ciencia social también, son conceptos imaginados que operan, cuidado. Es a lo que operan. En el sentido de que el concepto de Estado, por ejemplo, es muy poderoso. En el sentido, claro, si nos dicen hay que ir a tal, pagarlo hay que pagar esto o hacer tal cosa, o que sea, algunas de esas pueden ser absurdas, por el bien del Estado, por el bien de la gente, mucha gente lo hace. Porque para eso está, yo creo que esa es una de las explicaciones de la educación pública, ¿no? Que educar a todas las personas, que no hay alternativa y que la única forma de prestar estos servicios es a través de esas instituciones o de esas personas. Entonces lo que existen realmente son personas que deciden por nosotros. Dice, el Estado nos educa, no, hay un señor, un ministro, un consejero, que decide lo que tienen que estudiar los niños en Galicia o en España o donde sea así, que hay un currículum, hay unas personas que deciden qué prestaciones médicas se prestan y cuáles no, y qué atención médica se da en unos sectores y otros no. Es decir, que no se da, quiero decir, pues a lo mejor vamos a gastar más en medicina preventiva y menos en la otra, no, pues a lo mejor deciden pues más en medicina de hospital o hospitalaria que en preventiva, otros tiran más en preventiva que otras. Son decisiones que toman personas, no son decisiones que caigan del cielo. Entonces ese dinero que usted lo recaudan después lo gastan ellos como entienden pertinente. Y esta es la cuestión, ¿no? Es decir, que al final quien le educa efectivamente es una persona pagada a través de impuestos, pero esa misma persona podría funcionar, el debate sí podría funcionar esa persona con otros medios. Pero es una barrera, vamos, si somos totalmente claros, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que la sanidad sea cara? Es que ahí está la cuestión. Es decir, las cosas más vitales de la vida son la comida y el vestido. Son más vitales que el resto. En el sentido, nosotros le damos importancia porque las damos por garantizadas. Pero el ser humano, hasta el siglo XIX, lo primero que le preocupaba antes que nada era comer. Una cosa que nos damos por hoy. Y después vestir, porque vestir en determinados climas como el nuestro estamos muertos en 24 horas si no tienes un abrigo suficiente, ¿no? Una prenda de cierta calidad. Entonces, ese era lo vital. Después, una vez que eso se consigue, empezamos a pensar en sanidad. Empezamos a pensar en educación, porque si no tenemos para comer, estamos muertos todos sanos y enfermos en unos pocos días, ¿no? Entonces lo primero que hay que garantizar es esto. Después vamos con el resto de las cosas. La comida y el vestido no le preocupan a nadie, porque como son tan relativamente baratos a día de hoy, relativamente baratos mido en tiempos de hora, y como son tan baratos incluso podemos ayudar a los que no tienen. Quiero decir que al ser una comida un bien relativamente barato, si una persona pues tiene necesidad de ropa o de vestido, pues los demás lo pueden ayudar fácilmente, bien directamente, bien a través de instituciones sociales, ¿no? Y además hay mucha más variedad, porque por ejemplo, una cosa que sucede con la comida es que tenemos especias de todos los países del mundo. No, es que por eso, y la comida normal, común, es de una calidad muy superior a la cementería, diga lo que diga la gente. Porque la gente, no, es que antes un pollo y tal, un pollo que comía el pollo y que se comía una vez al año. Hoy día se come carne o alimentos de cierta calidad, de una calidad muy superior a la imaginada hace 100 años, en muchos productos, ¿no? Y los tomamos y de forma relativamente barata en términos de horas de trabajo, que es como se mide estas cosas. ¿Cuántas horas hay que trabajar para comer, no? Pues a lo mejor resulta que 1 hora o 2 al día de nuestra jornada son para comer, pero es que antes era el 90% de las horas de trabajo solo para comer, y para comer una comida muchas veces infame, ¿no? Y en malas condiciones, porque no había neveras, no había refrigeradores, el transporte hacía que se pudriera por el camino, etcétera. Es decir, no era como hoy, que podemos congelar las cosas y guardarlas y cosas, ¿no? Entonces, eso se consiguió, el vestido se consiguió. La pregunta es, después todos tenemos todo tipo de trastos, ¿no? ¿No? Cuando, por ejemplo, un teléfono móvil, cuando yo era como ustedes de joven, costaba 3.000, 4.000 euros. Una cosa que era como una maleta. Y que solo servía para llamar. Y hoy día tienen fotos, graban, tienen conexión a las redes, y cosas por el estilo. Sí, ¿no? Y un bolígrafo. Pero que muchas cosas que tenemos. La mayor parte de los bienes se abarataron todos en los últimos 100 años, en términos reales, en términos de horas de trabajo. Por eso tenemos más cosas. Papel, todo. Los automóviles, por ejemplo, se abarataron muchísimo. Tener un automóvil a principios del siglo XX es como tener un avión hoy.
Sí, por supuesto. En términos relativos, ¿no? Entonces, se fueron abaratando con el tiempo. Y la pregunta es por qué la sanidad y la educación están exentas y no se abaratan como los demás. Y medios habría, ¿eh? Porque barreras de entrada. Pues barreras de entrada, regulaciones, un suministro en el que no hay competencia, no hay incentivo, digamos, muchas veces a mejorar el precio, mejorar la cantidad o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, el número de médicos está limitado, no sé por qué. Claro, es que lo que pasaba en Estados Unidos, dice, no, es que en Estados Unidos la sanidad es muy cara. Digo, obvio, pues si estudiar medicina en Estados Unidos es lo difícil. Es lo difícil y aquí también. Claro, porque al final hay una barrera de entrada inmensa que ¿quién la pone? Pues lo ponen los gobiernos, o los gobiernos y sus aliados, los colegios, que reducen artificialmente el número de médicos. Pues lo mismo pasa con la educación. Mira que la educación, esto que estamos haciendo ahora, que entiendo que es gratuito, que se puede ver gratuitamente, que se puede ver gratuitamente o escuchar gratuitamente, es tan educación como una clase. A ver, si yo le digo esto aquí y lo ve usted mientras se ducha, o lo escucha mientras se ducha, o está en el coche, o cuando le apetezca a usted, esto es educativo. Puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero si se lo digo en una clase parece como que es más educativo. No, estoy diciendo lo mismo, que a lo mejor que puedo decir en una clase, ¿no? Claro. O que podría decir en una clase. En una clase son de otros temas, ¿no? Pero que podría decir en una clase. Y es una educación barata, educativa, y cuidado, ustedes tienen internet, millones y millones de libros. Y sin necesidad de piratería alguna, ¿eh? Que están todos colgados en la red. Hay páginas enteras que cuelgan libros, pero tienen artículos por apunta para el JSTOR, el Google Académico, tienen un montón de temas. Mira que tienen podcasts, tienen de estos de YouTube, vídeos de todos los temas, tutoriales de cualquier cosa. Entonces, la educación podría ser baratísima. La educación en el sentido de adquisición de contenidos. Claro. ¿No? Pues puede ser baratísimo porque nos aprovechan estas tecnologías para educarse, porque tiene que ser siempre el sistema del siglo XIX, de que los niños tienen que estar en un aula, una cosa por el estilo. O sea, que para los padres es más cómodo, es una cuestión, ¿no? Pero se podían buscar, yo a mí siempre me gusta, no lo sé si técnicamente es posible, porque tampoco soy un especialista en el tema, pero soluciones más modulares. Pues la niña es buena en idiomas, pues le da una academia de inglés o una academia de idiomas, pues la niña es buena en matemáticas. Hay academias tipo Kumon, que aquí hay alguna en Galicia, pero no supongo que en Madrid habrá más, ¿no? Academias de matemáticas, pues va allí, el niño, la niña juega con las matemáticas, juega con ellas, sí, tienen un método, creo que es muy bueno. Y los niños de 12 años tienen un nivel universitario de matemáticas, o pueden llegar a tenerlo porque están jugando con la matemática todo el día, y si el niño o la niña tiene madera, pues allí lo saben apreciar y le van subiendo como con ustedes cuando levantan una pesa le ponen otro disco más, ¿no? De forma magnética. Pero van viendo. Supongo que en un gimnasio, ustedes que conocen estos mundos del atleta, el entrenador verá, puede con una más, entonces le mete una más, hoy esto no puede, no sé cómo hace, ¿no? Pero supongo que harán algo así, ¿no? Le va viendo el entrenador, ve qué ejercicios puede hacer usted físicamente y se les va dando. Supongo que el buen entrenador hará algo así. Y este chico, pues a lo mejor, pues le da bien tal deporte, se le da bien tal cosa, vale para correr, vale para saltar, vale para la jabalina, o vale para saltar la pértiga. Pero eso supongo que lo verán. Claro, pero... Y es una academia de este estilo, modular, y se puede hacer formas de este estilo. No tienes por qué ser, digamos, un centro, todos al mismo ritmo, todos a la misma cosa, todos allí, ¿no? Claro, que allí no todos están a gusto, porque para unos hay cosas que no le interesan allí, prefería a lo mejor estar estudiando otra cosa, ¿no? Claro, pero profesor, si quiero insistir en este tema, es precisamente porque incluso en el tema de la nutrición hay intervención por parte del Estado. O sea, una persona no puede... pautar nutrición a otro ser humano, porque estamos hablando, es un delito. ¿Por qué quiero decir esto? Un delito que se hace en todas las casas, que yo sepa. Por supuesto. Las madres les enseñan a comer a los hijos, les pautan la comida, más o menos. A lo mejor unas madres saben más que otras, o unos padres, ¿no? Pero están pautando la comida, y lo están haciendo, y se hizo así desde tiempos inmemoriales. Pues, ahora supongo, ahora hay gente que es experta, así como usted, porque seguramente tiene más conocimiento que un ama de casa o con un padre normal, ¿no? Claro, pero es un delito. O sea, al final... Sí, pues pero es absurdo. Entonces, mi punto es que... Es que el delito llega que un padre ya ni siquiera puede educar a su hijo. Pues es a donde vamos. Y si pasa incluso como en Corea... Padre o una madre, que no es... Como en Corea del Norte. ¿Qué? En Corea del Norte, no sé si usted lo sabe, han eliminado la palabra yo. Ahora solo existe la palabra nosotros. Sí. Entonces, estamos viendo... No, el lenguaje influye, el lenguaje es muy potente para esas cosas. Si vas metiendo esas cosas, sí que puedes condicionarla, Sí, si lo saben bien. Sí. ¿Conoce usted la teoría de Sapir-Whorf?
No. La teoría de la relatividad lingüística. Conozco a Sapir, me suena, pero explíqueme, así no hablamos de ella. Sí, Pues, sí. mira, verá, se ha demostrado que el idioma que nosotros utilizamos afecta directamente a nuestro cerebro. Sí. Incluso, nosotros aquí, por ejemplo, en España, utilizamos la palabra amigo Sí. para decir colega, compañero e incluso novio, muchas Sí, veces. sí. Pero, por ejemplo, en otros idiomas tienen una palabra exacta para cada Para cosa. cada cosa, sí. Eso afecta directamente a nuestra forma de percibir la realidad. Sí. Pero es que incluso a nivel matemático hay un libro de, no me acuerdo, se llama De Hagen, la autora, que precisamente explica cómo, por ejemplo, la diferencia que hay entre los asiáticos y los angloparlantes a nivel de idioma. Por ejemplo, de decir 4, 7 en chino, es decir, he y ki. Entonces, en un lapso de tiempo, tú memorizas como 6 veces más números en chino Sí. que hablando, por ejemplo, en inglés. Sí. Entonces, eso provoca que ciertas culturas sean mucho mejor en matemáticas que otras. Y ya Yo lo vi aplicado al carácter. Es decir, lenguajes, también en el carácter, por supuesto. no, es decir, lenguajes como el gallego tienen una forma de hablar y el castellano tiene otra. ¿No? No es que sean distintas personas, pero sí que la forma de hablar yo lo vi aplicado a ese tipo de cosas, como la forma de hablar nuestra, que es así como más relativa, condicional y así, como a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, como a lo mejor como castellano es una lengua como más directa. A mí por lo menos me lo suena cuando voy a Madrid, así me suena como que me están mandando. ¿No? Y son gente, está hablando como hablan allí, pero yo pienso que me están como mandando, ordenando, una cosa por decir, pero yo creo que es la forma de hablar y no es culpa de nadie. Y esa cosa me parece muy interesante porque la había aplicada a cosas, se lo leí una lingüista, pero claro, yo no sé de eso, no sigo, estoy diciendo una barbaridad. Pero que, claro, eso es muy interesante. O sea, lo que está diciendo en relación a lo de Corea del Norte, claro, si cambia el idioma, muy probablemente cambie percepciones muy profundas de la realidad, claro. Claro, Y lo que está diciendo, estamos hablando de palabras, es decir, porque cuando pensamos capitalismo, estas cosas así que tal, o anarquía, todo en la cabeza nos viene es el caos quemando cosas, o atentados con bombas, o caos, desorden, así todos aquellos. ametralladoras. No, porque nos viene a la cabeza eso, está asociado con eso. Entonces, claro, es en el lenguaje es así. El capitalismo pensamos un señor muy gordo con un puro, ¿no? Sí, explotando, pisando así a trabajadores con el pie y cosas por el estilo, ¿no? que son los dibujos que se hacen. Claro, pues sí, la imagen que tenemos. Entonces, claro, es muy difícil. O quitas esa imagen o es muy difícil. Claro. Pero ya la tenemos dentro, entonces es muy difícil. Pero un capitalista puede ser un panadero que se levanta Es lo que digo yo. a las 4 de la mañana y al día siguiente también a las 4 de la mañana y no se va de vacaciones para cambiar el horno. Efectivamente, pero nadie piensa en él, siempre piensa en un rico, que muchas veces ese tipo de ricos no son ricos capitalistas, sino que son ricos de, por ejemplo, un artista puede ser muy rico, pero no es un capitalista. Un O futbolista. un futbolista, o una persona que le toca la lotería, que muchas veces rara vez se estudian, porque en Europa hay 200 personas al año que le tocan una suma de más de 1,5 millones de euros en la lotería, en Europa, y están estudiadas, ¿no? Pero ahí hicieron un análisis sobre ellas. Pero son personas con fortunas mayores que las del panadero, o mayores que muchas personas, pero nadie piensa en ellos cuando piensa en el capitalista. Pero son ricos, pero no son capitalistas. El capitalismo es una disciplina, es una forma de... es una tecnología mental. Es como la matemática, como la contabilidad, como la escritura. La escritura es una herramienta que nos da una serie de códigos, ¿no? que tenemos codificados y escribimos, y eso significa cosas, y con eso podemos expresar ideas, emociones y cosas por el estilo. Y la escritura nos lleva a pensar en muchas cosas, de lo que su estudio de Jack Woody y así, ¿no? Como la escritura cambia la forma de percibir el mundo, y cosas, o sea, acceder al conocimiento en vez de forma oral o de forma visual, como era antes, ¿no? Sí. De forma escrita, ¿no? que son con conceptos abstractos. Entonces, ¿cómo cambia eso? ¿No? Pero son herramientas, la escritura es una herramienta fantástica. Pues el capitalismo es una herramienta. La ciencia es una herramienta. La ciencia que nos dice, usted las cosas no las puede decir porque sí. Bueno, estoy simplificando, obviamente, ¿no? Las cosas no las puede decir porque tiene que usted que demostrar lo que dice. Y demostrarlo a través de un método, y tiene que seguir una serie de pasos y después someter lo que dice usted pues a una experiencia, a un experimento, a ver si se contrasta o no sea como sea esto. Básicamente simplificando mucho y de forma muy, muy burda, ¿no? Pero es una herramienta, es un método. Un método que nos llevó a muchos avances. Pues el capitalismo es un método también, pero de organizar, en este caso, en vez de organizar el conocimiento, de organizar la vida económica. Y que abarata... Que mejora muchas cosas, pero se ve como algo... ¿Que es natural? No es natural, pero tampoco escribir es natural. Pero es que también, yo quiero defender el capitalismo, profesor, porque otra de las cosas que yo aprendí de usted es que el Estado, a la hora de intervenir
por ejemplo, con las empresas genera un desequilibrio. Y esto se ve muy bien con las patentes. Sí. Entonces, al final... Las patentes no es capitalismo. Claro. Bueno, capitalismo no es una solución de libre mercado, es un privilegio. Es un privilegio. Estatal, porque no es mundial. Una patente se opera en un determinado espacio. Hay países que se la saltan, simplemente, en esas leyes de patente. Entonces, en un determinado espacio, que determinada empresa puede ser la única en vender, en producir, en fabricar un determinado bien. Eso es lo que es una patente. Pero es que el tema está, y es una cosa que me gustaría que dejara usted clara, que si un medicamento es caro, no es por el libre mercado. No. Es precisamente por la ausencia del libre mercado. Efectivamente, porque está muy protegido. Sé que es un tema polémico, y sé que es un tema discutido, porque se discute normalmente que si no hubiera estas cosas no habría avances médicos. Eso, Baldwin, por ejemplo, en su libro Against Intellectual Monopoly, dice que es al revés, de que la industria farmacéutica, por ejemplo, se refugia en Alemania porque no había patentes. Entonces, las personas podían experimentar, porque normalmente las experimentaciones, las mejoras, normalmente en cualquier bien son sobre sí mismas. Es decir, usted coge un auto de principios del siglo XX y coge un auto de hoy y dice, es lo mismo y no es lo mismo. Es lo mismo en el sentido que es un artefacto con 4 ruedas, un motor, un chasis, unas sillas, un volante, una serie por el estilo. En ese aspecto es lo mismo. Pero cada una de las partes del automóvil fue mejorando, pero sobre sí misma. Bien, entonces, los avances en el automóvil se dieron tan grandes porque cada una de las piezas fue mejorando sobre sí misma. Los frenos son mejores, los neumáticos son mejores, los volantes son mejores, los motores se le fue metiendo cositas, más válvulas, inyectores, no sé qué. Pero básicamente es mejora sobre sí mismo. Ahora bien, imagina que se patentó. Creo que fue Henry Ford quien consiguió que no se patentara el concepto de automóvil. No un automóvil concreto, sino el concepto de automóvil. Creo que luchó para que no se patentara. Pero había intentos de patentar la idea de automóvil. ¿Vale? Si hubiera el automóvil patentado, primero no habría ningún incentivo a mejorarlo, porque sería aquello que hay, y tendría un privilegio para fabricarlo y seguiríamos con el Forte, porque no habría ningún incentivo a mejorarlo, porque vas a mejorarlo, invertir y mejorarlo si tienes el público garantizado. Segundo, cualquier innovación tendría que dar una vuelta enorme. Tendría que inventar, por ejemplo, vehículos como las excavadoras que van con oruga, ¿no? Así que van así como una cadena, ¿no? Con una cosa por el estilo, Y claro, pero eso requiere un diseño totalmente nuevo del concepto. Inventar no solo ruedas, sino inventar totalmente una cosa nueva. Eso es un concepto. Lo mismo pasaba, decía, con el medicamento. Muchos medicamentos iban mejorando sobre sí mismos. La aspirina, por ejemplo, fue creada sin patente. Entonces, la va mejorando sobre sí misma. ¿Qué pasa? Ahora, cuando usted elabora un medicamento, no solo patenta el medicamento, patenta todo el proceso, llegar al medicamento e incluso patenta el círculo. O sea, las fórmulas, posibles alternativas que hay, de tal forma que nadie pueda, digamos, a cazar su medicamento. Claro, eso, si quiero hacer un medicamento nuevo, no puedo mejorar uno ya existente, sino que tengo que crear una molécula totalmente nueva, dando toda una vuelta tremenda, ¿no? Y eso, claro que encarece las cosas. Por eso digo que es un debate técnico muy importante. Te dicen ellos que si no habría esto, no habría medicamento. No, porque muchas invenciones, el cristal o muchas cosas se inventaron sin patente. La metalurgia, ¿cuántas cosas se inventaron sin patente? ¿No? Porque la patente es un invento relativamente reciente. El señor que estuvo allí así haciendo pruebas para hacer el cristal o la máquina o otro tipo de cosas, ¿cómo? ¿Por qué lo hizo? Claro, pero el tema, profesor, es que solo existe un discurso. Solo existe un discurso oficial. El resto de personas que van a cuestionar todo esto son medios independientes. Porque yo no le he visto a usted divulgando de estas cosas en televisión española, por ejemplo. No. Porque... No, a ver, no, tampoco es que... Yo no me siento maltratado, la verdad sea dicha. No, digo porque también a muchos nos gusta sentirnos así como mal. No, yo nunca fui perseguido en mi facultad. Para mí es extraordinaria. Siempre tuve el apoyo de mis decanos, el apoyo de mi... No quiere decir que me mimaran, pero que tampoco nunca me pasó nada. Siempre fui bien tratado. Mis decanos, mis rectores, mis directores de departamento. No tengo queja de mis compañeros. Lo tengo que decir así honradamente. Porque no voy. Y tampoco si me maltrataran en los medios. Lo que pasa es que a mí determinados medios no me gustan porque son como muy breves. Yo, por ejemplo, colaboro en la Televisión de Galicia. O sea, no soy un ser así, que esté así como una caverna culto, ¿no? Tengo que decirlo honradamente, aunque yo no exactamente no lo busque, pero no tengo que decirlo honradamente, no tengo un maltrato ninguno, ni de los medios gallegos, ni nada así por el estilo. Tengo amigos de todas partes, creo que escribí en todos ellos. Claro, pero no estoy diciendo de usted, no, estoy diciendo el discurso. No, el discurso no. Yo no encuentro el discurso elaborado, primero que es un discurso elaborado.
No es que no se pueda decir. A día de hoy se puede decir pues, en vídeos, en libros, hay material, está en internet, un montón de cosas. Para que son discursos elaborados. A ver, yo creo que el éxito del sistema educativo actual es que, vamos a ver, el 90% de la gente pues, estudia sus estudios, y, pues, es médico, es ingeniero, es químico y sabe de lo suyo. Pero la educación política, y sobre todo en el ámbito de las ideas que lleva, es la que lleva en el sistema escolar. La única educación formal que tienen esos ámbitos. ¿Por qué? Porque lo normal, y es normal, lo normal es que se dedique después a sus profesiones, que sepa hacer farmacia, que sepa hacer, ¿no? O como usted, nutrición, es lo normal, y no tienen por qué saber todas las teorías de Hobbes, de Montesquieu, estas cosas así, porque es normal, como yo no sé nada de teorías de nutrición, ¿no? Es lo normal. Entonces, claro, por eso es tan importante que todas las personas tengan una instrucción política básica común, y consiste siempre en esto que más o menos común. El resto de las cosas están libres, que no están perseguidas, se pueden conseguir fácilmente. Para que la mayor parte de la gente no llega a ellas, o no sabe llegar a ellas, porque no es tan fácil llegar. A mí me dice, aprenda usted botánica, por ejemplo, pues yo no sé por dónde empezar. Si le digo la verdad, cogería un manual cualquiera, no sé si ese manual es bueno o malo, si está equivocado o no, pero empezaría así, muchos conceptos no los entendería y lleva un esfuerzo, es normal. Sí, pero por ejemplo... Pero no es que estén ocultos. Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo, porque los incentivos que tiene un profesor, por ejemplo, para hablar de los filósofos cínicos o de los filósofos, más que los cínicos, de hecho, usted lo sabe, en el siglo XIX Hegel los borró de los manuales de filosofía. Eso es, como se llama, Michel Onfray, que le gustan mucho estas cosas de la contrahistoria de la filosofía. Que es una damnatio memorae, ¿no? Se llama... Damnatio memorae, se borraban todo lo que había de los emperadores antiguos. Pero eso, Michel Onfray tiene una contrahistoria de la filosofía que habla incluso de estos cínicos que le habla usted, cómo se oculta. Pero que ahí está la clave. Porque eran enemigos del Estado. No, ahí está. Cuando usted estudia un canon filosófico, un canon literario, ¿no? Pues estudia una serie de autores. Yo creo que se estudia el canon que llaman idealista, que incluye Platón, Hegel, pero eso es lo que se estudia, eso es lo que se entiende por filosofía, ¿no? Los demás hay que como que descubrirlos. Sí, no están prohibidos, ¿eh? No, yo digo que están prohibidos. No, pero están tergiversados. Claro, pero aparte veniendo para acá, yo venía hablando, yo venía a decir que iba a hablar con usted. Entonces, bueno, de hecho yo lo he recomendado a todo mi círculo y a muchos de mis amigos. Y yo estaba hablando un poco precisamente de que usted es una persona que decía las cosas claras y que tenía una mentalidad más cínica a la hora de expresar la verdad. Y la persona promedio entiende el cinismo como algo negativo. Y también. Y eso no es negativo. No. Es una forma de expresar las cosas tal como son y sin edulcorarlas. Y es precisamente lo que quiero defender, que eso no existe, hay que llegar a ello, como dice usted. Hay que llegar a ello, pero para llegar a ello eso requiere un esfuerzo que no todo el mundo puede hacer, no porque no haya medios, sino porque no es fácil llegar a determinadas ideas. Aunque sin estar prohibidas, sin estar censuradas, que gracias a Dios no lo están, y se puede acceder libremente, no es fácil llegar a ellas. Porque, repito, cada persona normalmente está en su trabajo y está en sus cosas y sabe de sus cosas y es muy bueno en sus cosas, pero otras cosas como yo ignoro, unas partes de un coche no las sé, no sé nada de medicina, o sea, no sé nada, me confío en el criterio del experto en cada caso. Es más, que me sería difícil empezar a conocer de esas cosas. ¿No? Claro, pero lo que no se puede hacer es vivir con un único discurso oficial. Pero que esa es la idea. Filosóficamente, por ejemplo, o literariamente, ¿no? que es lo mismo. Todos estudiamos el canon, creo que se llama canon idealista, que me corrija algún filósofo, que son todos más o menos los mismos autores. Y cuidado, la pregunta es por qué todos los niños de España tienen que estudiar los mismos autores, y en el mismo ritmo, y para eso están los exámenes de Estado, que es como la EBAU, ¿no? Sí. La EBAU consiste, en mi opinión, primero que no es una prueba de selectivo, en el sentido de que seleccione notas. Yo creo que los alumnos de las facultades deben seleccionar las facultades, y con criterios específicos para cada facultad. A ver si me explico. Yo no quiero yo en políticas, por ejemplo, que es la facultad donde yo trabajo, no me interesa especialmente que tenga una nota media de 9, me interesa que tenga una media de 9 en las asignaturas o los temas que tienen que ver con esto, ¿no? Claro. Igual que al químico le interesa, pues, no que sepa mucho de Aristóteles, que también debe saberlo mejor, pero sí que sea bueno en química. Por supuesto. O al médico, no solo que sepa de medicina, sino que tenga cierta vocación de médico,
¿no? Porque esas cosas son difíciles de medir, solo con un número. Pero hay personas que yo veo a veces personas que sufren porque son vocación de médico, son gente sacrificada, son gente que le gusta la medicina. Claro, y se ven desplazados porque a lo mejor tienen una mala nota en una asignatura. Yo qué sé, pues a lo mejor que no tenga que ver con literatura o física o claro, que sea, sí. ¿no? Y se ven frustrados cuando son buenísimos médicos, porque lo que se trata es que sepan de medicina, no de otras cosas, ¿no? Porque la perfección en todas las asignaturas no es habitual y no quiere decir nada, quiere decir que es bueno en todas las asignaturas, no que tengas una vocación para eso. Sí, o un niño, o un chaval que esté cojito y no pueda hacer educación física y le baje la nota para no llegar a medicina, por ponerte un ejemplo. Claro, o muchos ejemplos de otro estilo. Pues a lo mejor un ingeniero muy bueno pues no se le da bien Kant, como conocí yo alguno, ¿no? Y eso le bajaba la media, cosas por el estilo, porque no se le daba bien, punto. Y claro, a mí no se me da bien hacer máquinas porque no soy capaz. Sí, no. Pues esa es la idea. Entonces, ¿por qué todos tienen que estudiar lo mismo? Y la BAU lo que hace es, imagina que hay un profesor en el instituto que dice, ¿no? Pues un sistema de que todos los niños estudien lo mismo, porque por eso digo que es un sistema muy bien pensado, ¿no? En mi opinión, primero, el último curso del segundo bachillerato no es estudiar bachillerato, es estudiar un examen, a preparar un examen. Yo cuando hablo con profesores del instituto, todos me dicen casi lo mismo. Es decir, no estamos aquí a enseñar, estamos a enseñar a que saquen buena nota en un examen de BAU. Y todo está orientado a sacar esa nota, no está orientado a que el joven aprenda o disfrute del conocimiento, ¿no? Pero imagina que yo enseño, ya sin entrar en temas políticos, que enseño yo un canon literario distinto del oficial, o un canon filosófico distinto del oficial, ¿no? Por ejemplo, enseño el canon que hablamos antes, el canon hedonista o un canon cínico, ¿no? Porque a mí me gustan más estos filósofos, vamos a estudiar a la Boetí, a Montaigne y otro tipo de autores, ¿no? Sí. Ponga que me dé a mí por ahí, ¿no? Que a lo mejor son buenos filósofos. Sí. Entonces, ¿qué me pasaría? Me llegaría el joven o el niño o la niña, mira señora, está muy bien en su canon, es muy interesante, su canon literario, que es distinto del oficial, me parece muy bien su canon y es muy instructivo, pero yo quiero ser bioquímica y para eso se necesita una media, yo que sé, de 9, tantos o lo que sea, o cualquier otra carrera, no es por meterme con eso, ¿no? O sea, por favor, haga favor de explicar lo que entra en el EBAU. Ya no hay que hacer nada más, no hay que hacer censura ninguna, ya el sistema te encarrila. Claro, pero es que dentro de la propia economía, profesor, sucede que ha habido una dictadura de, por ejemplo, el keynesianismo. O sea, bueno, en su momento, en las ciencias sociales muchas veces hay modas, también, no es que sea exactamente una dictadura, pero digamos que quien no se adecua a ese discurso está visto como un ser marginal, como un ser extravagante, ¿no? Entonces, cada momento de la historia, en las ciencias políticas lo veo mucho, en su tiempo es el behaviorismo, ahora estamos con otro tipo de teorías, ¿no? Pero siempre hay como una mainstream y hay que plegarse al mainstream, si no plegas en el mainstream no publicas en las revistas buenas, si no publicas en las revistas buenas no te dan puntos en la acreditación, cosas por el estilo. Entonces, al final es un sistema muy bien pensado pues de dirigirte, ¿no? Y lo mismo pasa en la educación obligatoria, o si quieres es más grave aún, ¿no? Porque te enseñan esto, pero nadie te prohíbe salirte de enseñar estos cánones cínicos o cosas así, simplemente no te van a dejar los padres. Claro, pero usted, por ejemplo, un caso que recuerdo haberlo escuchado en alguna ocasión, decía que no había escuchado hablar de los austriacos hasta años. Y yo los conocí haciendo el doctorado. Es a lo que voy. Entonces, ¿cuánta gente, compañeros suyos, a día de hoy ni siquiera lo conocerán? No los conoce porque en mis tiempos no se estudiaban estas cosas. O sea, no se estudiaba, o se estudiaba como una cosa así muy pequeña, estudiabas a Hayek, algo en una esquina, con un ser que estaba por ahí. Pero no de forma sistemática. La economía que estudié yo, por ejemplo, era una economía keynesiana, con sus cruces de Keynes y sus SLM y cosas por el estilo, que estarán bien, pero era lo que se enseñaba, y eso era lo que era, digamos, científico oficial y cosas por el estilo. Lo demás era todo como así, opiniones o literatura o charlatanerías, cosas por el estilo, ¿no? Pero esto va cambiando con el tiempo, porque el keynesianismo hoy en día está muy desprestigiado, por ejemplo. Y todo aquello que nos enseñaban hoy no vale. Está desprestigiado a nivel académico. Sí. Pero seguramente vayamos a toda la gente que ha estudiado ciencias sociales en el instituto y sea la única economía que conozcan. Es que los cambios llevan tiempo. Primero lo cambian, después, digamos, en la academia, y después se trasladan para abajo a medida que van entrando nuevas generaciones de graduados, digamos, con las nuevas teorías.
Digamos que los profesores que hay hoy fueron graduados, estudiaron con las teorías viejas. Y en cambio los que van saliendo ahora van con las teorías nuevas. A medida que se va renovando, va cambiando el paradigma. No, esto ya lo estudió Kuhn y Lakatos y estos filósofos de la ciencia, ¿no? Cómo va cambiando todo el sistema. Y es que va con retardo. No va inmediato, porque también no puedes transformar un profesor keynesiano en un austriaco de la noche a la mañana. Bueno, no puede ni se debe. No estoy diciendo que se deba enseñar a la escuela austriaca de forma obligatoria. No estoy diciendo eso. No se ha podido nunca, pero tenemos ahora medios que son escalables para poder hacerlo. Sí, pero yo, por ejemplo, ahora me quiero hacer keynesiano. Bueno, yo tengo relativamente fácil porque estudié la doctrina, entonces y sé cómo se habla. Pero yo, por ejemplo, quisiera hacer alguna doctrina, tengo que empezar de cero. Y lleva primero que todo lo que estudié me dice no vale para nada y tengo que reconocerlo yo, y después tengo que empezar a estudiar como desde cero la nueva doctrina, ¿no? Entonces claro, no hay un incentivo a hacerlo, aparte que no es fácil. Es a lo que voy, profesor, porque yo me he dado cuenta que he sido un ignorante toda mi vida y que he aprendido ya no cosas inútiles, sino que he aprendido cosas que ya me estaban haciendo daño a mí. Me pasó primero en el ámbito del entrenamiento de la nutrición, que yo decía, ya no es que yo no supiera cosas, es que las que sabía me estaban dañando. Y las estaba aplicando y tratando de ayudar a personas con esas cosas aprendidas. Pero es que me he dado cuenta que en el ámbito de la empresa me pasó lo mismo. Y ahora en el ámbito ideológico, todo ideología idealista, valga la redundancia. Es que pensamiento idealista. Cuando hablamos de la educación como un bien, la educación en sí no es un bien, depende de lo que se enseñe en ella, ¿no? Es decir, hay educaciones que son productivas, hay educaciones que son indiferentes, que son como consumos de lujo, ¿no? Saber poesía persa del siglo XIII, ¿no? Está bien, ¿no? Un consumo, es como comerse un caramelo, es una delicia, ¿no? Es una belleza. Y después hay conocimientos que son contraproductivos, esto es, que cuanto más aprendes de ellos, más daño haces. Si, por ejemplo, una política económica, o es la austríaca la correcta, o la marxista la correcta. Una de las dos tiene que ser falsa. No cuadra. Yo no digo que sea la otra la falsa, yo creo que la mía es la correcta, pero yo no quiero prohibir la otra, ¿no? Pero desde luego, una de las dos tiene que estar errada, una de las tres, ¿no? O de las tres que hay, keynesianos o monetaristas o lo que sea así, no puede ser las cuatro verdad a la vez. Entonces, hay conocimientos que el problema es determinar cuál de ellas es la correcta. Ese es el debate, y por eso hay debate académico, ¿no? Pero desde luego, por fuerza, tres de ellas, si se aplica, tienen que ser negativas. Por eso el tema de la libertad a la hora de poder escoger. Sí, que sí debería ser. Pero por eso digo, sobre todo, a nivel no solo universitario, en la universidad sí que hay cierta libertad, pero a nivel pequeño, porque un pequeño no puede especializarse en unas cosas y otras, ¿no? A mí, estas cosas de las ciencias sociales, de pequeño se me daban relativamente bien. No sé por qué, pero debe ser mi tipo de mente o lo que sea, que tuve incentivo en eso, se me daba relativamente bien, más que otras cosas. Pero ya se veía, por ejemplo, ya se veía que yo no iba a ser un ingeniero. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de proyectar un plan, no soy capaz de ver una máquina funcionando. Yo tenía compañeros que sí que las veían andando. No soy buen matemático, ¿no? Y es una cosa que echo mucho de menos. Pero es que, y la gente piensa, es que puedes aprenderlo todo. No, yo no puedo aprenderlo todo, lo siento. Aunque yo aprendí a estudiar matemáticas, mejoraría sobre mí mismo, pero nunca sería un buen matemático. Ya que se me pone a mí, usted que habla de atletismo, yo puedo entrenar de atleta y con respecto a mí mismo correr más, pero yo nunca le voy a ganar a usted. Yo mejoraría, en vez de correr unos 100 metros en 25 segundos o en 30, no, a lo mejor los correría en 25, en 20, pero nunca le voy a ganar a usted, nunca voy a ser bueno en esto. Mejoraría, entonces yo sé que ingeniero nunca voy a ser bueno. Matemático nunca voy a ser bueno. En cambio, aquellas cosas ya se veía de pequeño, me decían los profesores y hablaba de cosas que se me daban bien, ¿no? ¿Y no puede ser eso un ¿Y por qué no me potenciaron eso? Porque yo los veranos los tenía que pasar, porque yo soy muy mal dibujante, yo suspendía dibujo. Y me acuerdo un verano entero pasado en una pasantía, en una academia, intentando no aprender dibujo, sino aprobar un examen de dibujo. Porque no soy capaz. Dice, pues no, aquí no es facilísimo. Pues no será tan fácil. Pero me recuerdo que me encontré con un compañero mío hace poco. ¿Cómo te va y tal? Estamos decrépitos, ¿no? Estamos todos bien. Me dijo, me acuerdo de ti cuando en clase el profesor explicó el feudalismo. Ya lo he visto la primera. El homenaje eligio, tal, todas las cosas. Ya las viste y ya las entendiste. Y los demás era muy complicado porque es un sistema
que para los que no conocen es relativamente complejo. De que hay un rey, pero el rey no es el soberano, sino que el rey puede ser subordinado a un duque de otra zona, es decir, que es una cosa que es bastante compleja, ¿no? Además está el papa por el medio y tal. Pero tú ya lo viste, ¿no? Claro, ellos veían una máquina y la veían andando, un motor diésel, ya veían así, tal. No. Entiendo lo que quiere decir. ¿Por qué no me potencian eso? Ya se veía. ¿Qué puedo aportar yo al dibujo? Nada. Aparte de admirarlo. ¿No? Y eso no quiere decir que estuvo bien que me dejaran probar el dibujo, a ver si era bueno. Pero ya viendo que aquello no era bueno, que eso que no iba a ser bueno nunca, igual que en otras cosas, ¿por qué me insisten en eso? No voy a ser nunca, aunque apruebe el examen de dibujo, aunque mejore en dibujando, no voy a ser dibujante nunca porque no tengo ese don. Ni de pintar, ni nada así por el estilo. En cambio, ya se veía que sus sistemas políticos, así, yo los veía. Yo en mi mente los veía. Y profesor, hay un tema que quiero sacarle y es el tema de la libertad y el tema también pero otro concepto también que no sabe muy bien en qué consiste. Por eso, y otro que sí que vamos a poder aterrizar más, que es la propiedad privada. También otro concepto que es también podemos debatirlo también, sí. Pero para ser lo más conciso posible, es que yo no he sido consciente de muchas de estas cosas, por eso decía un poco mi rabieta, ¿no? De haber aprendido cosas que luego me di cuenta de que debía haber desaprendido, y es el tema de la propiedad privada, porque realmente no somos propietarios más que en usufructo. A día de hoy sí. En buena parte de las propiedades que tenemos, salvo los bienes de consumo personal, realmente la propiedad es una especie de usufructo. En el sentido de que usted con su propiedad no puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? Incluso, por ejemplo, determinadas propiedades están afectadas, quiere decir que no puede pues, subirle un piso a su casa, o sea, no es suya, tiene que pedir permiso a un montón de cosas. Y no solo eso, por ejemplo. Como hacer un sótano. O sí, no, pues en su casa no, ya antes sí podía, porque la propiedad se entendía que era suya, pero es que ahora tiene que pedir permiso para cosas incluso que no afecten a nadie más. Desde cambiar un tejado a pintar una casa. No, ¿pero por qué? Pero el tema es que no hay una ley para todo, sino que dependiendo de quién gobierne, usted, si lo conoce, puede pedirle permiso. Claro, es que ahí está. Después la propiedad es una cosa, pero después el uso de la propiedad depende de quién gobierne. Porque a lo mejor tiene un terreno y se lo declaran urbano, entonces lo hacen rico. Pero a lo mejor se lo declaran rústico y lo arruinan. Simplemente con confirmar un papel, ¿no? O cambiar un plano, o mover un metro para acá en el plano, o unos centímetros en el plano, una cosa, cambian muchas propiedades. Pero aparte de eso, que no puede decir los usos, que el valor de su uso, es que literalmente se lo pueden expropiar. Literalmente. Basta que justifiquen algún tipo de utilidad social, incluso para dárselo a una empresa privada. Que estoy viendo que están expropiando fincas para dárselas a empresas eólicas. ¿Cómo puede ser eso? Eólicas no, a empresas solares. Estoy viendo una polémica que hay en Andalucía, ¿no? No sé si cómo está derivando, pero yo leí que había, a lo mejor me estoy equivocado, pero leí que estaban expropiando fincas de uso agrario para dárselas en concesión a empresas solares, porque el bien general decía que era mejor usar la eólica que la agricultura. A ver, pero a mí me importa el bien general. La finca es mía, yo no me da la gana de venderla, es así de simple. Pero alguien determina que hay como un interés general o superior al de esa persona, que después ese interés general, cuando vemos que se concreta en muchos casos en intereses espurios, ¿no? En muchos casos, no que sean todos. Pero entonces estoy diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué propiedad es esta que me la pueden quitar? Además, ¿quién fija el precio de esa propiedad después? Porque no se expropian al precio de mercado, se expropian al precio de el justiprecio que pongan así la Junta de Valoración, que puede ser por eso estoy diciendo, no es suya. Claro, después, no lo quiera Dios, si se muere, la casa suya se la cogen, y si quiere su heredero, dice, si quieres pagar, aquí está el rescate, tienes que pagar el rescate y no te la doy. Claro, por eso quería hablar que se le llama impuesto de sucesiones, pero básicamente es eso. Cuando usted fallece, sus propiedades quedan allí como en manos del gobierno, o paga lo que debe o no. Claro, pues al final es que como que, digamos, tiene el fideicomiso hasta que le paga usted el rescate que ellos piden, que puede ser muy alto o muy bajo, ¿no? Pero que podría ser perfectamente confiscatorio, no hay ningún principio que lo impida, no hay ningún principio que impida poner marginales de la renta muy altos, ahora están cerca del 50, pero llegaron a algunos países, llegaron hasta en el 90, en algunas épocas de la historia, porque no hay nada que lo impida. ¿Dónde está el...?
Dicen, no puede ser confiscatorio. ¿Y qué es confiscatorio? Dicen, no, con el 10% que le queda, siendo un señor rico, le sobra. No es confiscatorio. Dice, se puede justificar, al no ser dice, pues no puede quitarse más del 30%. No dice un porcentaje, dice confiscatorio. Confiscatorio es una palabra también como estas que estamos usando, que se puede usar de muchas formas. Claro, por eso el tema de la corrupción semántica. Claro. El bien general, pero el bien general para ti. Claro. Que no para mí, porque... Pero el bien general no hay un bien general. Existe el bien general en cada momento que determina pues quién controla el aparato de gobierno, ¿no? Es decir, por eso digo que también es un atentado contra el individuo. O sea, todo lo que estamos viendo... claro, pues diciendo que la propiedad realmente a día de hoy, por otras propiedades inmuebles, es muy difícil que puede decir que es una verdadera propiedad, en el sentido clásico de la palabra, sino que es una cosa que usted gestiona más o menos a su gusto, pero que realmente quien decide sobre el uso, se la puede quitar o dar, etcétera, es el gobierno. Y si la expropian, por lo pone por una excusa de interés general y ya está. O sea, no es una propiedad que sea muy... o declara que es un bien en ruinas o cualquier cosa así, y le tiran la casa o cualquier cosa así. Bueno, en el caso que estamos viendo ahora, incluso para hacer placas solares, que eso es si quiero y ya está. Claro, porque se entiende que la descarbonización es superior al interés, y pero lo decide el señor gobernante. Claro, y un punto para tratar todo esto es que nadie discute esto porque la democracia es totalmente legítima. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención de una conferencia que dio usted es que antiguamente se debatía sobre cuál era la mejor forma de gobierno. Sí. Y ahora se debate sobre cuánto poder le damos al gobierno. Sí. Y esto... Es que era el debate, que eso lo explica creo que Ortega y Gasset, diciendo, decir, el liberalismo es cuánto gobierno. Liberalismo es cuánto gobierno. Democracia o otra forma es quién gobierna. Son debates distintos para distinguir el liberalismo de la democracia. A veces pueden estar asociados el liberalismo y democracia, a veces no. Puede haber democracia sin liberalismo, liberalismo sin democracia. Lo ideal sería algo así semejante. El problema de la democracia no es la democracia en sí. La buena democracia no es democrática, en el sentido de que ponen como unos límites previos, ¿no? Que nos pueden ser votados. Por ejemplo, pues que todos los partidos tienen derecho a presentarse, que hay una libertad de expresión, pero tienen que ser previos y no pueden ser votados. O sea, no podemos votar a abolir la libertad de expresión sin cargarnos de la democracia al mismo tiempo. O sea, tiene que haber como unos prerequisitos que sean como fijos o como que sean como obligatorios previos a la democracia, si no la democracia no puede funcionar. Y después hay que debatir cuál es el alcance de la misma. Pero la democracia no la veo mal, hay gente que la critica, pero el problema es debatir cuál es el alcance. ¿Qué cosas se pueden ser votadas y cuáles no? ¿No? Es decir, yo puedo votar sobre la ropa de las personas. Y usted a lo mejor dice, pues este jersey ya tenía que ser de color verde, y lo votamos así. Claro, pero no, lo que me diga usted, espere, señor, ustedes no tienen derecho a votar el color de mi jersey. No es un derecho que tengan ustedes. ¿No? Es mi jersey, pongo lo que me da la gana. Es que es más estético que lo llevara de color verde y podíamos opinarlo y tal, ¿no? Pero el bien general quiere que usted lo lleve de otro... Bueno, sí, claro, pero el bien general diría, pues votamos y que el color es una broma, pero no es una broma. Es decir, porque sobre ropa se legisla, ¿eh? Se está legislando en Francia, por ejemplo. Las cuestiones del velo y cosas por el estilo, se está legislando sobre ropa, sobre lo que lo puede vestir una persona o no. Por eso digo que no es una cosa tan tonta como estoy pensando yo. Pero imagine que diga que tiene que usted llevar un jersey verde. Pues usted dirá, mira señor, usted no tiene derecho a... El demos, el pueblo, por muy pueblo que sea, por muy mayoritario que sea, no tiene derecho a legislar sobre el color de mi jersey, porque es mi jersey y yo llevo como yo me da la gana. O si tengo que llevar barba o llevar el pelo corto o el pelo largo. Cuidado que estas cosas también se legislaron alguna vez, ¿eh? Es decir, no es frecuente, pero sí. Pero me explico, es decir, que debe haber como ámbitos que no puedan ser votados. Claro, pero que tienen que ser un ámbito como de libertad. Es decir, pero el problema es debatir cuáles son. Porque la democracia actual, digamos que no tiene como un límite. ¿Puede explicar? Porque he mencionado antes la libertad, pero ¿puede usted explicar la diferencia que hay entre libertad negativa y libertad positiva? Eso también es un debate filosófico que no es para explicar en 5 minutos, porque eso es un gran debate y además no es exactamente mi especialidad. Pero libertad negativa es la libertad de no interferencia, tal como la entiendo yo, es decir, que no se meta con usted. ¿Por el tema de la ropa podría ser? Sí, que lo dejan usted vestir como quiera, que pueda usted reunirse, que pueda moverse, que pueda expresarse, que no le detengan sin juicio, cosas por el estilo, que no se metan con usted, digamos, dejarlo usted tranquilo.
Eso es la libertad, es una libertad negativa. La libertad positiva es que usted tenga medios para hacer cosas. Dice que yo no puedo ser libre si yo, no, por ejemplo, no tengo educación. Yo no puedo ser libre si no tengo comida. No puedo ser libre si no tengo una casa. Entonces, que alguien, el Estado, tiene que, antes de... para poder yo ser libre, el Estado tiene que suministrarme los medios para que yo pueda ser libre, entonces yo podré ejercer mi libertad. Entonces, es una libertad de otro tipo, porque una libertad que implica quitarle medios a otros para dármelos a mí. Y eso es lo que es debatible. Eso lo plantea Isaiah Berlin y otros autores. Claro, los liberales clásicos británicos, sobre todo de Stuart Mill y sus discípulos, Hobhouse, todos empezaron a plantear principios de libertad positiva. Poco a poco. Entonces, que el Estado, no eres libre si no te pagamos una educación, si no tienes un montón de cosas, todos los derechos que se plantean en las constituciones a día de hoy, que son casi todos ellos positivos, ¿no? Y eso es lo que se puede discutir, eso es un debate filosófico base de bien, que decir, que para que tenga yo, pero el problema es que para que tenga yo un derecho positivo, yo tengo que privarle de medios a otra persona, para que me los dé a mí. Un ejemplo muy básico es como, ¿tiene usted derecho a un amigo? Claro, es que yo no puedo tener derecho a un amigo. Claro, porque tener derecho a un amigo le está obligando a alguien que dedique su tiempo a pasarlo con... Que se podría forzar o pagar a una persona para que me acompañe, porque quitarle dinero a otra persona para que me acompañe, ¿no? Claro, porque es que a día de hoy tenemos un concepto de igualdad y de justicia que decir, por eso precisamente yo le he recurrido... Pero cuidado, es un tema que filosóficamente es mucho más complicado que esto, porque yo vi argumentos buenos también a favor de la libertad positiva, etcétera, pero no es especialmente mi especialidad, y sé que es un debate filosófico muy profundo, pero yo me quedo con la libertad negativa, porque la libertad positiva en principio no tendría límites, porque ¿a qué tengo yo derecho? Porque todas las constituciones ahora tienen derecho a un montón de cosas. Claro, pero por eso me gustan los cínicos. Sí, porque, mira... El problema es de los derechos positivos, que los ponen en el papel, pero después, si no hay medios, para garantizarlo no hay medios. Yo conocí a un constitucionalista latinoamericano y me regaló una constitución de su país, que le contribuyó él a hacerla, ¿no? Entonces me regaló una constitución toda gorda y tal, y mirabas allí derechos, ¿no? De un montón de cosas. Derecho tal, infancia digna, no sé cuánto. Pero pues mirabas por la calle, mirabas niños pidiendo, mirabas un montón de... Vamos a ver, está en el papel, pero el papel no garantiza que haya medios. El problema de la libertad positiva es que si no hay medios para garantizarla, no hay libertad ninguna. O sea, no se puede garantizar esa cosa, porque estás pensando, por ejemplo, derecho a la educación, siempre y cuando la sociedad tenga medios para pagar la educación. Si todo el mundo está en la miseria, ¿con qué pagamos la educación? ¿No? ¿Con qué pagamos la educación? Si no hay, aunque sacar impuestos, los impuestos que se sacan a un pobre son muy pocos. Entonces, si no hay medios, el país es pobre, ¿cómo se va a pagar una educación? ¿No? Entonces, son derechos que no son derechos reales, son derechos que están condicionados porque no todo el mundo haga derechos a ellos a la vez. Es que, por ejemplo, como se discute la renta básica, que es un tema también muy peliagudo, vale, pues todos cobramos una renta, ¿no? Y del Estado y así, que todos vivimos, ¿vale? Y si todos la aplicamos a la vez, cuando Van Parix habla de dedicarse a pintar o al hacer surf, ¿no? Cuando me meto con el surf, no es, una vez me dijeron que te metes con los surfistas, yo no me meto con los surfistas, es el ejemplo que pone Van Parix, ¿no? si tenemos que alimentar a los surfistas, porque no, repito, que no es contra los surfistas, que ya me cae muy simpático, pero no es eso, es el ejemplo que pone él en el libro, ¿no? Tenemos derecho, digamos, que a una persona que está todo el día haciendo surf, pagarle para que haga y se realice. El problema es, ¿y si todos queremos hacer surf? ¿Con qué se financia la renta básica? ¿Con qué se financia? Claro. Por eso es tan importante para mí volver a los cínicos, porque nuestra filosofía es totalmente platónica. Sí. O sea, digamos que lo voy a hacer como un apunte, pues acaso para reflejárselo. Estaba Sócrates, que digamos que es el padre de la filosofía occidental, y del cual se divide básicamente en el idealismo platónico y en el materialismo de su discípulo Antístenes. Sí. Antístenes era un tipo que hablaba de la autarquía. Sí. Que de ahí salió el gobierno sobre uno mismo, el no depender de nada externo. Sí. Entonces, el punto es que cuando hablamos de libertad negativa, estamos hablando de coherencia, estamos hablando de no depender de nada. Sócrates no se metió en política porque él decía que el filósofo que se metía en política estaba con un conflicto de interés con el Estado y podría acabar como corrupto. Platón, en lugar de vivir la vida de su maestro, escribía sobre cómo deberían ser las cosas. Sí. Y el tema es que, por ejemplo, se ha ignorado a Antístenes y a Diógenes y al resto de filósofos de los que luego derivaron los estoicos y todo el rollo, porque eran personas que señalaban
la autarquía, perseguían el poder de uno mismo, Sí. no que el poder... Es como el debate del mito de Prometeo, Sí. cuando se reparten todas las habilidades, dicen que al final Zeus les da a los hombres el poder de gobernar. Sí. Y Platón saca de ahí que el poder de gobernar se refería a la política. Sí. Y lo que sacan los cínicos dicen, no, lo que te dan es el autogobierno. Claro, que tú seas el control de ti mismo. de ti mismo. Y es un poco el debate que tenemos. Si solo existe una versión que es el idealismo y no tenemos la versión de, no, el poder es sobre ti mismo. Y sobre ti mismo, a partir de ahí tú negocias con otras personas poderosas Sí. y lo haces sin alguien que te dirija. Sí. Pero es que tenemos justo todo lo contrario. Sí. Es intervención, no, haz esto y tienes derecho a esto. Y para que tú tengas derecho a esto, yo te doy poder a ti y se lo quito a él porque él tiene mucho y yo tengo poco. Sí. Y entonces ya no hay un debate. Claro, es la idea de que una persona, por ejemplo, tiene que prever, tiene que hacer una serie de cosas, ese tipo de enseñanza, es decir, mira, usted haga estas cosas, sea sensato, no va a depender de otro tipo de cosas. Empieza a pensar desde joven en su jubilación, empieza a ahorrar, a pensar cosas por no, pero ahora todo nos viene dado y hecho. Es el problema que al final dependemos de otras personas, dependemos del control de otros y al final no controlamos nosotros nuestro propio destino, sino que estamos dependiendo de que el gobierno de personas decida o no darnos una pensión o cuándo nos la va a dar o en qué cantidad nos la va a dar. Porque al final son decisiones políticas. Lo que cobra un pensionista depende en cada momento del gobernante que está ahí. En principio, pues está allí, porque lo único que garante, por ejemplo, el sistema de pensiones es una pensión. No le dice ni cuánto ni cuándo. O sea, no hay ninguna garantía escrita de que la voy a cobrar. Por ejemplo, ahora son los 67 años, pero esa ley se puede cambiar, que ya se cambió varias veces. Es decir, ahora pasa a los 72. O los 69, o lo que sea, ¿no? Ni dice cuánto va a cobrar. Se entiende que un porcentaje tal, pero esos porcentajes que se cobran con respecto al último salario pueden ser cambiados también por una ley, por un decreto. O sea, no hay nada garantizado, depende de qué gobierno tenga. No, a eso estoy refiriéndome. Entonces, al final, usted no depende de sí mismo, depende de que una tercera persona decida o no cuánto le va a dar de pensión. Claro. Profesor, para ser respetuoso con su tiempo, me gustaría que dejara usted un mensaje, dado un poco las ideas que han quedado sobre la mesa, el tema de cuánto podemos depender y cuánto no podemos depender, cuánto es importante pensar por uno mismo o seguir el discurso de otros, a la audiencia de este programa, para que sencillamente... No, lo que hagan, sigan este programa, sigan los consejos que le dan, estudien y contrasten con otros programas y lean, si pueden, si tienen tiempo libre. Ahora hay medios infinitos, gracias a Dios. Entonces, pueden aprovecharlo. Mire, estos podcasts, por ejemplo, para dormir o para la ducha son excelentes, o para ir en el coche, por ejemplo, son excelentes. Dice cualquiera, aparte de que no por mí, pero sino por el presentador, es un programa excelente, ¿no? Que se aprovechen todos los medios que tienen. Y digo, parece que el internet, el teléfono móvil lo usamos muchas veces para tonterías, ¿no? Oye, aprovechen, es gratis, o sea, lo tenemos pagado, pueden bajar miles y miles de temas de información, pues aprovechen un poco esto, ¿no? No creo que les haga peores. Sí, yo sencillamente quería hacer un llamamiento al pensamiento crítico, a no quedarnos con las primeras ideas que nos vengan a la cabeza, a pensar más por uno mismo, a cuestionarnos, a darnos cuenta de que tal vez lo que hayamos aprendido toda nuestra vida pueda que no sea tal cual nos han vendido, y a tratar de ser más coherentes y más cínicos, sin miedo a lo que otros van a pensar de nosotros. Buena cosa esto de los cínicos. Ahora ya me despertó usted interés en ellos. Ve que estas conversaciones son muy productivas. Bueno, pues yo encantadísimo de que usted investigue los cínicos y aprenda. No, investiga, primero leer algo de ellos, algo más de ellos, ¿no? Porque efectivamente son autores muy desconocidos. Claro, es que los cínicos, a diferencia, por ejemplo, de otros autores, no estaban preocupados en escribir, estaban muy preocupados en vivir de forma virtuosa. Y lo que vivimos ahora, y una cosa que yo me señalo a mí mismo, es que vamos sentando cátedra de cómo hay que vivir, de qué cosas hay que hacer, cómo hay que comer, y estos tipos decían, a mí no me cuentes estas cosas, hazlo tú y dependiendo de cómo te vaya a ti, ya te copio yo si quiero. Y del ejemplo, se aprende más del ejemplo, sí. Por eso. Y era un poco la llamada. Y sobre todo, de verdad, le quiero dar las gracias porque es usted maestro y a mí... Bueno, ¿qué voy a hacer, hombre? Yo encantado de hablar con ustedes, que también así me vienen ideas a la cabeza, las contrasto, digo, creo que estás flojo ahí, creo que no podías mejorar en esto, o creo que no estuviste bien en eso. Creo que es muy positivo este tipo de debates y yo los agradezco mucho.
Bueno, Muchas gracias. gracias a usted y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.